17 de octubre de 2017. ¿Recuerdan esa fecha? Tras un mes amagando con declarar la independencia ante la pasividad del gobierno central y tras celebrar un referéndum ilegal, el Parlamento catalán votó en secreto declarar la independencia. Horas después de que Puigdemont y los suyos consumasen el desafío contra el Estado, el gobierno aplicó el artículo 155, un artículo 155 de mínimos, y convocó elecciones autonómicas. Todos los miembros de ese gobierno catalán o fueron condenados y luego indultados o huyeron de España. El resto de la historia ya la conocen. O no, quizás no. Quédense que les contaremos muchos detalles que hasta hoy no se sabían. Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de La Alternativa. Y comenzamos en la noche de hoy presentando a los invitados que nos acompañan en este programa especial en el que han decidido desaparecer tanto Gonzalo Altozano como Juanma Pérez Noya. Empezamos contigo, Javier Villamor, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Jaume Vives, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Pérez, buenas noches. Buenas noches. Joan Guirado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Loreto Chando, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los 5 años que se cumplen de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, también de la declaración unilateral de independencia, pero primero tenemos que ir con la información de última hora. Vamos primero con la información, luego hablaremos de este programa especial sobre los 5 años de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y nos vamos con la última hora sobre el Consejo General del Poder Judicial. Paula de las Heras, el Partido Popular ha roto negociaciones con el Partido Socialista. Esta misma tarde, Alberto Núñez Feijóo ha cortado las negociaciones con Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La causa, la reforma del delito de sedición que pretende poner en marcha el presidente del Gobierno para rebajar los años de prisión. Y recordamos que las personas con causas abiertas por delito de sedición pueden rebajar ya sus penas si están arrepentidas y se comprometen a no reincidir. Feijóo le ha trasladado a Sánchez su extrañeza ante el cambio de posición del PSOE, ya que el interlocutor de Moncloa, Félix Bolaños, trasladó a Génova que no estaba en sus planes acometer esa modificación. Sin embargo, en la conversación de hoy, Pedro Sánchez le ha confirmado a Feijóo que en su agenda legislativa incluye la reforma del Código Penal y que no va a renunciar a su modificación. Desde el Partido Popular afirman que el único propósito del PSOE es un compromiso unilateral con el independentismo y que mientras Sánchez no aporte garantías suficientes, Feijóo paraliza las negociaciones para renovar el CGPJ. Bueno, pues esa reforma sobre la ley de sedición, que nunca mejor viene al caso hoy, por la que el Partido Popular ha roto negociaciones con el Partido Socialista. Miguel Ángel Pérez, tribunales, cuéntanos. Pues la verdad es que después de lo que ha sucedido esta mañana, que es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometiera públicamente en el Congreso a lo que pedía Esquerra Republicana, que era reformar el delito de sedición, en el Partido Popular yo creo que ya este sapo no se lo podían tragar. Yo estaba hablando a lo largo del día con muchos dirigentes del PP y me decían desde la mañana que esto ya era inadmisible, que hasta aquí hemos llegado, que era una vergüenza y que además había un clamor interno en el partido de que se tenían que romper las negociaciones. Es verdad que ha despistado un poco las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, porque dicen que en ese momento en el que ha hablado ya podría haber anunciado que se rompían las negociaciones y sin embargo Feijóo lo que decía era que pedía explicaciones al gobierno y muchos se tomaban eso como que Feijóo iba a seguir adelante, pero parece que al final lo han pensado mejor y unas horas después finalmente pues ese comunicado del PP, que por cierto también ha sentado un poco mal el punto en el que dice y ofrece al gobierno pues negociar el propio delito de sedición. Es una cosa que incluso desde el PP no han entendido y lo ha hecho su partido. El Partido Socialista además ya daba casi por hecho públicamente este pacto, Loreto Chando, pero esta reforma del delito de sedición pues parece que ha roto las negociaciones. Pues sí, y a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Esta mañana había una portada en uno de los grandes medios de comunicación de este país, que era bueno, una amenaza en toda regla del Partido Popular si renovaba. El titular de Ángela Martí Alay en El Mundo esta mañana era algo así como que la derecha mediática, la derecha amenazan con darle al PP si renueva. O sea, era como de... No, que había un tuit maravilloso, ¿no? Que era que decía: el mundo amenaza que el mundo arreará al PP si renueva el Consejo, ¿no? Había bastante cachondeo entre los compañeros de tribunales con esto.
han tenido bastantes problemas y las últimas encuestas no le daban muy allá. Yo creo que ha sido como una especie de patada para adelante el hecho de no a la renovación, porque a mí me llama poderosamente la atención que ahora salga el Partido Popular a decir que bueno, que esto es indecente, como estaba muy bien estabas explicando tú, el tema de la reforma de la sedición, cuando hace apenas unos meses Gamarra desvinculaba completamente lo que eran los cambios legislativos de la renovación del Consejo. Que esta misma semana, ¿no, Loreto? Claro, es que quiero decir... Insistían que una cosa era la reforma de sedición y luego con respecto a Feijóo, mira, bastante tiene con saber quién es Orwell y qué libros escribió, porque la frasecita de hoy me... O sea, ¿Qué año lo escribió? ¿En qué año lo escribió? Es que ha sido maravilloso, ¿eh? O sea, y lo peor es que lo estaba leyendo. O sea, bueno, y que no se lo ha leído. Entonces no será de Feijóo, será del que haya hecho el discurso. Escrito, no, pero tú te lo estás leyendo y lees esa barbaridad y le dices, uy, mira, mejor cambio de tema. De hecho, por eso Feijóo no ha dicho nada. O sea, a ver, Feijóo quiere renovar y es una vergüenza. O sea, la salida del ESMES es un punto de inflexión de cara a Europa, de cara a los españoles, de cara a todo el mundo. De hecho, la noche del pleno en el que se elige a Rafa Mozo, porque ellos salieron, yo me fui luego a tomarme una cerveza con los vocales, era la primera vez que vocales, conservadores y progresistas se sentaban juntos pensando que sea, venga ya, vamos. Y hasta ellos mismos están que no se lo acaban de creer. A mí me decía este mismo martes un vocal conservador, el viernes, Loreto, el viernes lo anuncian. Y yo sé de qué magistrados o magistradas, no voy a decir ni el sexo, han ido como de punta en blanco toda la semana a trabajar, no vaya a ser que sea el día de la Me gusta que hayas dicho sexo y no género, me gusta. Joan Guirao, tú también tenías información del Partido Socialista. Sí, porque el PSOE acaba de mandar un comunicado hace tan solo unos minutos en el que acusan a Feijóo de falta de autonomía, de no resistir las presiones de la derecha mediática, de la derecha más reaccionaria, dice textualmente en línea con lo que decía Loreto Ochando, y en el que anuncian que el presidente del gobierno ha llamado hoy al presidente del Partido Popular, a Feijóo, para pedirle que se pusiera fin a este serial, digamos, con un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP, en línea con lo que había comentado también Sánchez este mismo mediodía desde Pretoria, desde Sudáfrica. Recuerda el PSOE que el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes y vuelve a reiterar desde el Partido Socialista que la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento respecto al delito de sedición y a lo que ha hecho descabalgar este acuerdo. Un pequeño inciso, yo creo que van a retomar las negociaciones, que esto es un impasse, pero la fecha límite que se marcan todos es el Día de la Constitución. No se pueden permitir otra vez, es que no se pueden permitir la vergüenza del 12 de octubre sin representación de uno de los poderes del Estado. Entonces, a mí me decían esta mañana, no sé a ti, porque claro, aquí cada las fuentes ya sabes cómo funciona esto. Aquí cada uno barre para su casa. Cada uno vende su película. Exacto, cada uno te vende su moto. Pero creo que algo en lo que coincidía tanto la izquierda como la derecha es que la fecha clave era el Día de la Constitución. Bueno, Javier Villamor, además ahora el Partido Socialista entonces volverá a las andadas de que el Partido Popular está rompiendo la Constitución. Tan pronto hace unos días estaban en pleno reencuentro, en pleno reenamoramiento, eso lo decía Esteban González Pons, y ahora volverán a ser unos anticonstitucionalistas. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. La izquierda, desde luego, maneja muy bien los tiempos, siempre lo digo, es experta en eso, sabe muy bien qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y luego tiene la capacidad de presionar con todo el aparato mediático. Me hace gracia que digan que el no de Feijóo sea por la caverna mediática de ultraderecha, ¿no? Más o menos por generalizar. No te hablo solo de medios de comunicación, no, pero, o sea, te hablo de... A ver, el titular de... Ahora te lo busco, o sea, el titular estaba muy bien porque era pam, pam, pam. O sea, esto, acordémonos de Pablo Iglesias, ¿no? Cuando el PP hacía más o menos lo que quería Pablo Iglesias, dice, así nos gusta, muy bien, ¿no? O sea, estáis entrando por nuestro aro. Cuando Feijóo parecía que iba a pactar parecido, esto no es entrar por el aro, es que esto es una vergüenza, sí, y en eso coincidiremos la gente de izquierdas y la gente de derechas. Es que tú no puedes tener, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, claro, el órgano de gobierno de los jueces, que en diciembre cumple 4 años en funciones, tío, que llevan 9 años. Pero vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué urge la prisa ahora? ¿No? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Y supongo que como le queda un año de momento, al menos esta legislatura, tiene que cumplir el Partido Socialista con sus socios de gobierno para hacer esa reforma, entre otras cosas. No, es que vamos a ver, porque aquí históricamente... pero es que hasta ahora no han tenido prisa. Ha habido, sí que ha habido, lo que pasa es que se ha ido por el garete la negociación. Mira... Hombre, si la negociación parte, entre otras cosas, reformar el delito de sedición, cuando dicen... La renovación del Consejo. Espera, mira, yo conozco una vocal que ha recogido 3 veces su despacho. Un segundo, Loreto. Lo que digo es que si lo que se quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial para modificar
la pena de sedición. Cuando dicen que es que esto en Europa no existe, vámonos a otras constituciones o otros sistemas europeos. Pero, vamos a ver, pero ¿qué tendrá que ver las churras con las merinas? Que el Consejo General del Poder Judicial nada tiene que decir. No, lo que digo es que si la condición para negociar eso es reformar eso, que es lo que estabais diciendo antes, es decir, viene un acuerdo previo a una modificación después legal y además con efecto, como queramos llamarlo, obviamente hay una presión para hacer ese cambio. Es decir, el PSOE ahora tiene la presión de sus socios de gobierno detrás, que es la que no han tenido hasta ahora. Les queda un año. Un año, que posiblemente después puedan salir, eso no... Vamos a ver cómo se juegan las cartas, que las encuestas también ya sabemos cómo van. Bueno, vamos a presentar a más gente, si os parece bien. Adelante. Vamos a hablar con Roberto Bermúdez de Castro, que él era fue el secretario de Estado durante el gobierno durante el referéndum, y en octubre de 2017 era el secretario de Estado para la Administración Territorial, dependiente de Soraya Sáez de Santamaría. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, nos pillas... Primero pedirte disculpa de no haber podido estar en el estudio, pero por temas que no vienen al caso me ha sido imposible. Bueno, nos pillas justo ahora, no te preocupes, en plena discusión sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Parecía que estaba encaminada esta reforma, o sea, mejor dicho, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Han roto las negociaciones el Partido Popular precisamente por la pretensión de rebajar el delito de sedición del PSOE. No sé cómo lo ves. A ver, me habéis cogido completamente... Como estás fuera de la política no te enteras mucho del debate diario, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que en toda negociación siempre hay momentos más complicados y momentos más fáciles. En todas las negociaciones, como parecía a punto de llegarse a un acuerdo definitivo, siempre se pueden llegar a complicar. Pero bueno, yo estoy seguro que con el talante que tiene el presidente del Partido Popular, limando todas las asperezas que pueda haber en un corto espacio de tiempo, seguro que todo vuelve a su camino, a su espacio, y finalmente pues se renueva el Consejo. También te diría una cosa, ¿no? Es decir, tampoco creo que el gobierno haya estado, en este caso el PSOE, haya estado muy acertado, digamos, en los tiempos de poner sobre el debate, sobre la mesa, el tema de modificar la sedición, ¿no? Cuando venía en el coche desde Madrid esta tarde, aquí a Zaragoza, escuchaba que la propia ministra de Hacienda, en su defensa de los presupuestos, ha sacado el tema de la sedición, y luego había off the record, os haréis seguro mucho más los periodistas que estáis ahí, que estáis todo el día pues conociendo de pieza cada partido, pues le han rectificado y le han sacado un poco digamos, del debate tan próximo, ¿no? Yo creo que el Consejo hay que renovarlo. Yo estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo, pero también hay que buscar las fórmulas para que todo el mundo se sienta a gusto y no buscar, en este caso, algún tema como el tema de la sedición, pues que enturbia un poco todo. Loreto. A mí lo que me parece, no sé qué opinará usted, es que en este caso el Partido Popular ha mezclado dos cosas que son diferentes, aunque haya leyes o se lea la palabra ley en ambas, ¿no? Una cosa es la reforma del delito de sedición y que viene, podemos decir, impuesta por un pacto de los presupuestos, y otra cosa es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque es que en realidad llevan 4 años negociando y se ha caído, yo creo, no sé, que Miguel Ángel me diga, pero 4 veces ya. Esta es la 4ª o 5ª vez que se cae esa negociación. Y al final, no sé qué opina usted, si cree que ambos partidos de cara a la ciudadanía están quedando mal porque están haciendo patente la politización de la justicia. Yo realmente no sé, durante estos tiempos, durante los últimos 4 años, no sé exactamente qué ha pasado para no renovar el Consejo, ¿no? Porque una cosa es lo que lees en la prensa, lo que escuchas en la radio, lo que ves en televisión, y otra cosa la propia negociación que llevan entre ellos, los propios acuerdos, o por qué acuerdos que había cerrados, pues con aquel SMS que fue al grupo del Senado, creo que fue hace ya 3-4 años, ¿no? Y coincidió, pues se rompió, ¿no? Sí que es verdad que con la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP, pues hubo un cambio radical en la forma de actuar, que yo creo que era muy positivo, y ahí, por un lado, son hechos elementos constitucionales. Como decías tú misma hace un momento, no sería muy lógico que el próximo día 6 de diciembre pues no haya ningún representante de CPJ en el Día de la Constitución, ¿no? Yo eso lo veo lógico. Y yo creo de verdad que en toda negociación, cuando hay una negociación hay mucho foco, mucha luz, se habla mucho, se sabe mucho, se complican las cosas, ¿no? Esta es una negociación difícil. Oye, que seguro que todo el mundo se deja pelos en la gatera, que seguro que a todo el mundo lo convence, que seguro que ni a la derecha mediática ni a la izquierda mediática está de acuerdo al 100% con lo que se llega de acuerdo, pero yo creo que yo estoy convencido del bien hacer y que finalmente se llega a un acuerdo. Y con respecto al delito de sedición, yo te diría una cosa.
Yo no sé si es muy pertinente en estos momentos, porque también hay un debate muy amplio sobre si en Europa es más duro, menos duro, si existe, si no existe, si está más o está menos, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido en este país, lo que sucedió hace 5 años, gobernar o legislar a la carta, legislar en función de unos pactos, legislar para mantenerte en el gobierno un tiempo más, un tiempo menos, pues no es bueno, ¿no? Y en este caso yo creo sinceramente que para llevar a una reforma clara del delito de sedición sí que se debería, por todos los medios, de hacerlo de una manera reflexionada y no hacerlo simplemente por conseguir unos votos en el Congreso. Es una opinión personal, es muy clara, ¿no? Yo pienso que estos debates, estas reformas hay que hacerlas mucho más reflexionadas y no fruto de la situación personal de los ciudadanos. Bueno, un segundo, Loreto. Miguel Ángel Pérez, si al final acabara consiguiendo el Partido Socialista lograr esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, consiguiera una mayoría de izquierdas en este Consejo, ¿cedería luego para renovarlo si acabaran gobernando Partido Popular y Vox? A ver, la verdad es que la renovación del CGPJ hay que decir que viene aparejada de la renovación del Tribunal Constitucional, y es verdad que se está poniendo mucho el foco en el CGPJ, pero a mí me parece que lo más grave precisamente está en el Tribunal Constitucional, donde hay unos recursos pendientes muy delicados, muy importantes, y los que van a venir después, si le da tiempo al Gobierno a sacar según qué leyes, ¿no? Se habla de un CGPJ autonómico para Cataluña, se habla de una nueva ley de referéndum, incluso se habla de un nuevo estatuto de Cataluña. Claro, si el Tribunal Constitucional está dirigido por una persona como Cándido Conde Pumpido, que es obviamente el referente, el jurista de referencia del Partido Socialista, todos intuimos lo que va a suceder, porque la mayoría va a ser progresista en el Constitucional. Entonces a mí me gustaría poner el foco sobre todo en la gravedad que conllevaría el tema del Tribunal Constitucional, más incluso que el CGPJ. Hombre, es que gravedad porque sea un Consejo General, un Tribunal Constitucional progresista, es que no ha sido la primera vez, esto ha pasado históricamente. Tú sabes cómo va el reparto de magistrados del Constitucional, y ahora toca un constitucional progresista, como hasta ahora ha tocado un constitucional más conservador, pero que no pasa nada, que es que de verdad es que no, pero es Loreto, que viene el lobo, no es porque sea progresista, porque, o sea, como si dices tú juristas de reconocido prestigio, no tienes por qué tener ningún tipo de problema. O sea, ¿Marcelín? O sea, Marcelín, espera. Bueno. Y ahora yo le quería hacer una pregunta al señor Bermúdez de Castro. Es que, perdone, es que justo antes, como estaba leyendo un artículo de el Pleistoceno inferior, es decir, de hace 5 años, de La Vanguardia, en el que aseveraban que en el gobierno hubo mucho miedo, había quien tenía mucho miedo a la hora de aplicar el 155, que finalmente se aplicó. ¿Hubo miedo en el gobierno a la hora de aplicar el 155? Cuando seguro tú en tu vida, cuando tienes que tomar una decisión que nunca has tomado y que es muy complicada, también te surgen dudas acerca de cómo va a pasar o qué va a pasar, ¿no? Vete tú al Pleistoceno, que dices tú, y piensa cómo estaba Cataluña hace 5 años. Es decir, yo estaba allí cubriéndolo, lo sé perfectamente. Sí, pues yo que vivo cerca, pues también, ¿no? Y estaba la calle incendiada, y lógicamente cuando yo te vengo del ámbito autonómico, claro, nosotros estábamos logrando 155, estábamos preocupados, ¿cómo van a responder el ámbito sanitario? ¿Cómo va a responder el ámbito educativo? ¿Cómo va a responder el ámbito universitario? Claro. Los padres lo tenían tan poco preparado, fueron tan chapuceros, que todas esas cosas que nosotros teníamos miedo de que podían suceder, no sucedió nada. Bueno, sí, yo me acuerdo perfectamente con Joan, que está ahí, que hablábamos alguna vez, cuando estaba yo por allá con Joan Guirao. Hablaremos ahora enseguida de la aplicación del artículo 155, vale, Roberto. Pero primero vamos a hablar del referéndum que se produjo el 1 de octubre. Uno de los periodistas, bueno, supongo que muchos de vosotros habréis estado, uno de los que estuviste, fuiste tú, Javier Villamor, que conseguiste algo que en cualquier otra elección normal sería imposible. Sí, bueno, primero logré pasar a varios colegios, pero en 2 pude votar. No me pidieron ninguna acreditación, eso me llamó la atención. Bueno, no solo eso, muchas cosas, ¿no? Primero el ambiente, como estabais comentando ahora en la ciudad, que, bueno, se podía decir festivo, pero había mucha tensión. Es decir, me llamó muchísimo, lo peor para mí era que la seguridad en las calles, o digamos en general, no estaba en manos de la policía, no estaba en manos de la Guardia Urbana, no estaba en manos del Estado, entre comillas, ¿no? Ni siquiera el Estado autonómico. Está en manos de gente como de la CUP. O sea, ellos cortaban calles con vallas, hacían y deshacían, ellos controlaban quién entraba en los colegios. Bueno, eran los CDR, ¿no? Los famosos CDR. Y después, bueno, la violencia verbal, la tensión,
por la noche, al día anterior, estuve dando, bueno, me dediqué a dar vueltas por la ciudad, dando un paseo y fumando unos cigarritos, haciendo el tiempo. Y vi cómo iban entrando en los colegios normales, donde se iba a votar al día siguiente, para encerrarse dentro. Es decir, para evitar que por la mañana pudieran ser prohibido la entrada en estos colegios. Yo estuve también esa noche y yo entré y salí de los colegios perfectamente. A mí no me vino ningún CDR a preguntarme quién era. Votar. Ni ningún mozo de escuadra a desalojarte. Yo no pude votar. En el que estaba yo, a ver, cuando el día 1 de octubre, ¿vale? Yo decidí irme a las 3 de la mañana a un colegio porque quería ver desde qué hora estaba la policía, qué pasaba allí, ¿vale? Yo no vi ninguna policía en el colegio. La policía aparecía a las 8 de la mañana. Y la Policía Nacional. Estábamos esperando que saliera la policía antes desde los barcos en el puerto y no salió nadie. No salieron. Entonces, el tema, por ejemplo, a mí hubo una cosa, yo estaba en el de la Fábrica, ¿vale? Que es el colegio más grande, era el más grande de Barcelona y que acabó siendo, como si dijésemos, donde se reunió toda la prensa en el bar de enfrente, o sea, tomamos los periodistas, toda la prensa internacional acabó viniendo, tomamos el bar entero de enfrente. Todos borrachos. Cuando acabó a las 10 de la noche, sí que pedimos una copa. ¿Qué quieres que te diga? Oye, que yo llevaba allí desde las 3 de la mañana del día anterior. Es que yo trabajé 23 horas ese día, chato. Que casi me muero. O sea, que llegué, que caí frita. O sea, y no, yo no vi nada. Os puedo asegurar que aquello sucedió todo con total normalidad. De hecho, yo la única violencia que vi fue los palos de la poli en determinados colegios, pero en el aquella más normalidad, Loreto. No, normalidad es que quiero decir, más allá de que luego eso sea ilegal, no sea ilegal, o sea, me refiero a la normalidad en la Pero calle. hay muchos tipos de violencia, La normalidad Loreto. es que la policía no haga lo que tiene que hacer y que la estoy hablando de que yo no vi. Normalidad es entrar en colegios. Yo no vi nada. A ver, ¿quién más vivió la tensión? Y eso es verdad, es Jaume Vives, o sea, yo creo que tuvo que ser la resistencia. Yo quiero meter una nota de humor porque aquí lleváis mucho tiempo hablando de cosas que no tengo ni puta idea, entonces voy a meter un poquito de humor, ¿vale? Voy a contar lo que yo hice la noche esa, la del 31 de septiembre, y luego voy a entrar con el tema de la violencia. Yo me acuerdo que el día 31 de septiembre, no sé si era 30 de septiembre, yo me acuerdo que estábamos en el bar con los amigos y dijimos, oye, vamos a pasarlo bien, no vamos a hacer algo porque se nos ha mirado en la cara. ¿Había alguno entre los...? No había. Nos los encontramos luego amigos nuestros, y fue muy divertido. Y entonces dijimos, oye, vamos a hacer algo porque, macho, o sea, esto parece ahí un funeral, ¿no? Estamos aquí todos rayados, no sé cuánto, no sé qué, vamos a pasarlo bien. Y me acuerdo que cogimos varios coches, varias motos, y entonces nos fuimos de paseo por Barcelona. Y entonces lo que hicimos, que yo creo que fue muy pedagógico, hicimos una especie de romería por un montón de colegios electorales de Barcelona, llegábamos al colegio, desembarcábamos, poníamos charango, que es una canción, o sea, es un grupo de música que me encanta, es un grupo de música catalán que a los indepes les pone cachondos, y entonces teníamos una canción que es una de mis favoritas, y entonces poníamos charango, salían todos, ¿no? Ahí, ¿qué coño está pasando? Y entonces veían a 20 chavales jóvenes bailando charango, y entonces ahí ya te habían humanizado, ¿no? Entonces salían, hombre, gracias, no sé qué, te aplaudían, no sé cuántos, tal, y tú bailando con ellos. Se acababa la canción y entonces de repente la siguiente canción que estaba programada... ¿El himno de España? No, el de la Legión. Y entonces sonaba el himno de la Legión, o sea, que empezó a salir un río de banderas del coche, ¿no? Y entonces yo creo que era muy pedagógico porque esos tíos que habían visto en ti a un ser humano normal, divertido, que se sabía divertir, que se sabía reír, que había ido a hacerles compañía, de repente veían a ti... un fascista. Sí, te veían a Satán, pero claro, no era Satán porque hacía un momento se lo habían pasado bien contigo. ¿Cuándo fue la primera vez que hicisteis una noche de balcones de resistencia? No, eso fue hace mucho antes, eso fue cuando lo de la Consellería de Economía. Cuando impidieron a la policía entrar, que les liaron allí un pollo, que luego dijeron que eso no había sido nada, que habían sido unas tonterías, y encima de eso, luego se pusieron a llorar tocando las cacerolas. Esa fue la primera noche de balcón. Pero eso del 1 de octubre fue muy divertido. Y ya te digo, me acuerdo que fuimos a un colegio del barrio, y de repente, claro, salen todos ahí fuera a recibirnos, tal, a bailar con nosotros, suena el himno de la Legión, algunos entran, otros nos insultan, hijos de puta, tal, somos los mismos que hace 5 minutos, y de repente nos encontramos a un amigo dentro. Un amigo que estaba pues custodiando el colegio para poder votar por la mañana, vino a saludarnos, estuvimos hablando con él, claro, la gente no entendía nada. Y yo creo que eso fue muy pedagógico porque una cosa que hizo el Prusés, que gracias a Dios yo creo que ya ha muerto, fue deshumanizarnos. Lo que no acabo de contar Javier Villamor, además, que era lo que yo quería que contaras, Javi, es... Bueno, perdona que te interrumpa, pero lo que decías de la violencia, que tú solo viste, la violencia de la policía. O sea,
digo, primero, o sea, yo parto de la base que hay violencia legítima y luego otro tema, y es que hay muchos tipos de violencia, ¿eh? O sea, hay violencia verbal, hay violencia estructural, hay violencia mediática. Pero, entonces, no, pero fijarnos solo en 4 porrazos que fueron repetidos hasta la saciedad. Yo me refería que, por Yo viví ejemplo, los porrazos en el colegio de espera. Sarriá de Ter y, hombre... Y a mí me los dieron también, pero no la policía. Espera, Jaume, yo me refiero a que, por ejemplo, acuérdate que el día... El 30 de septiembre, yo creo que fue, el 30 o el 29, que coincidieron, que estaban programadas, había una manifestación de los buenos, la nuestra, que bajábamos de Artós al cuartel de la Guardia Civil. Y luego por la tarde era la otra que se iba de los indepes. Y en la de los indepes solamente apareció uno que se metió por allí, que le dijeron más con perro y lo echaron. Y en la vuestra también solo apareció un tío de Arran. Sí, yo estaba al lado. Estaba al lado. Que también lo mandaste a pastar. Bueno, lo neutralizaron, como es lógico. No, pero que quiero decir que se desarrolló la manifestación con total tranquilidad, como se debe de desarrollar una manifestación. O sea, yo no pintaría eso, ya te digo, yo tengo muy mala memoria y de hecho hoy cenando mi mujer me decía, ¿tú te acuerdas dónde estabas el día, o sea, hace 5 años cuando se proclamó? No tengo ni puta idea. O sea, para que veas, o sea, fue tan fricada. Yo me acuerdo muy bien de ese momento. Y se aplicó. Yo me acuerdo del 11S donde estaba y tenía 9 años. Yo sí me acuerdo muy bien de ese momento exacto. ¿Pero cuál? ¿El de los 10 segundos o el que se cumplen hoy 5 años? 8 segundos. Porque el 10 de septiembre. 8 segundos, tampoco te pases. El 10 de septiembre El fue 27 de septiembre... El 10 de octubre, El 27 de octubre, perdón, fue un sábado y yo recuerdo, fue un día de locos, porque empecé a las 9 de la mañana un especial con Ana Rosa, a las 10 estaba con Matías Prats y a las 2 estaba subiendo en avión para ir a Barcelona, que había una manifestación de indepes por la tarde. Y recuerdo muy bien todas esas secuencias. Recuerdo llorar en el plató de Antena 3 Noticias con Matías Prats al lado cuando se comunicó el anuncio del 155, que me cayeron las lágrimas. Y me dijo Matías, ¿estás bien? Digo, sí, pero para un catalán es doloroso, y sobre todo porque en ese momento tampoco sabíamos bien a qué tenía, se hablaba de TV3... Vamos a preguntarle cómo lo vivió precisamente, que lo tenemos fuera, pero es uno más en el debate. Para mí fue más doloroso, o sea, haciendo ejercicio de la empatía que tengo, que a lo mejor no es mucha, pero algo tengo, para mí más que el 155 fue doloroso ver como los líderes indepes que hicieron que la gente saliera fuera, perder su tiempo, su dinero. Vamos a preguntarle precisamente. Familiarmente, luego les tomarán. Déjame decirte 10 segundos antes de ir con Roberto. Declarar y decir, ay, no que era broma. Reírse de ellos, intenta buscar el vídeo. La foto de... Déjame hablar, Loreto, déjame hablar. Sí. Intenta buscar el vídeo hoy, pero no lo he encontrado porque, aunque lo reenvié a algunas personas muy selectivas, ese mismo día, ese 27 de octubre, ese sábado, cuando me subí al avión para irme para Barcelona, y creo que Miguel Ángel ese vídeo sí que lo vio en su momento porque estábamos trabajando juntos, me encontré a una ministra del gobierno que iba en mi avión, que venía de aprobar el 155, volvía a su casa y me la encontré en el finger del avión un poco descompuesta, y en el avión era un Air Europa de estos, de los grandotes, de los que al mediodía hacen el Madrid-Barcelona, y la tenía, digamos, en las primeras filas, y la tenía justo en la otra fila, y se puso a llorar, y me levanté, fui a hablar con él y digo, Dolors, ¿estás bien? Y Dolors Montserrat estaba llorando dentro del avión, después de aprobar el Partido Popular. Del Partido Popular, ministra de Sanidad, dentro del avión llorando. Es que no lo disimulaba tampoco, es decir, no disimulaba que para ella ese era un momento doloroso. Hombre, claro, pero era un momento muy doloroso para todos los la autonomía, claro, para todos. Vamos a ir con Roberto, que parece más difícil que pueda intervenir porque está desde casa, pero es uno más en esta mesa de forma telemática. Roberto, ¿cómo viviste tú el referéndum? No sé si tú estabas en Moncloa, ¿cómo se vivió desde el gobierno? El día del referéndum, el día anterior, el día anterior, el 1 de octubre, estuvimos en Moncloa hasta muy tarde, hasta las 2 o 3 de la mañana, y el día 1 de octubre de las 7 de la mañana estábamos en Moncloa. Y yo recuerdo pues, que claro, lo seguíamos pues, con llamadas telefónicas con el ritmillo. Mis compañeros de facultad viven algunos en Mataró y tal, me iban llamando también a ver cómo, yo les llamaba, oye, cómo va el tema por vuestros sitios y tal, y luego lógicamente pues lo vivimos. Yo me acuerdo que estaba viendo televisión, no sé si Antena 3 o Telecinco, televisión española, las primeras imágenes de los primeros colegios, pues claro, al principio estabas un poco, no sé, pues intranquilo, ¿no? Es un día que, cuando uno se va de los sitios, se acuerda de lo bueno y se olvida de lo malo, yo me acuerdo mucho más del 155 que del día 1 de octubre. Del 155 tengo un recuerdo perfecto de todo lo que pasó, dónde estaba tal día como hoy, te hice mañana, te hice pasado mañana, te hice prácticamente todos los días, y del día 1 de octubre tengo la memoria un poco más borrada. Sobre el 1 de octubre, sobre el 155, vamos a hablar con Enric Milló, que era el delegado del gobierno en Cataluña. Vamos a hablar también con Juan Carlos Girauta, con Carlos Carrizosa. Pero en la televisión hay veces que las cosas se caen y se nos habían caído todo el material. Hasta ahora estábamos, como pueden ver, sin imágenes.
pero por fin van a poder ver imágenes del referéndum del 1 de octubre. 5 años del referéndum más ilegítimo de la historia de nuestra democracia. Puigdemont sometió a los catalanes a una votación de la que luego no se hizo responsable. Pero ¿cómo se desarrolló la jornada? Horas después del cierre de las urnas, el gobierno catalán presumió de participación. La quantitat d'excepcionalitats que hi ha hagut avui és una xifra absolutament increïble, però crec que les xifres parlen per elles. Pero el referéndum tuvo menos votos que la consulta de Artur Mas en 2014, algo que según el propio expresidente lo invalidaría. Soc dels que penso que la participació l'1 d'octubre ha de ser netament superior a la del 9 de novembre de l'any 14. El resultado fue claro, un 90% votó a favor y tan solo un 7% en contra. Pero si lo extrapolamos a todo el censo catalán, únicamente un 37,8% dijo sí a la independencia, suficiente para el Parlamento catalán. El que passarà és que serem respectuosos amb la societat i, per tant, respectuosos amb el resultat. Y esto sin mencionar las irregularidades. Registraron los votos en mano por el fallo en el censo universal, algo que provocó que personas llegasen a votar hasta en 4 ocasiones. Javier Villamor, presentador de La Casa, vivió esta situación en carne propia. Y sí que en este caso yo pude votar en 2 colegios. No se me pidió nunca ninguna carnet de identidad ni nada parecido. Y luego a la salida de los colegios se hacía un pasillo y la gente aplaudía como pues animando a la gente a votar. Esta no fue la única anomalía vivida. Durante la jornada, decenas de urnas fueron instaladas y en ellas se votó sin sobres y en mesas formadas por voluntarios. Además, no se contó con una junta electoral que diera garantías al recuento. La mala prevención del gobierno de Rajoy fue trascendental. Los operativos policiales fueron un desastre y se vieron obligados a retirar las urnas en condiciones difíciles. En defensa propia, los cuerpos dieron al gobierno catalán las imágenes que buscaban y la situación se terminó por descontrolar. Muy bien. Estoy aquí. Roberto, ¿se podía haber prevenido esta imagen que consiguió el independentismo de los palos que tuvo que dar la policía por falta de previsión, ¿no? Quizás a la hora de prevenir que no se hiciera este referéndum? Vamos por partes. En primer lugar, lo que con el tiempo también te avergüenza es el papel que tuvieron gente pues, como Turull, como Rull, o como el propio Junqueras, ¿no? Que te das cuenta, te llevó a la sociedad catalana a una situación límite. Yo me he hartado de decir, siempre que me han preguntado, que en la sociedad catalana, en la política catalana, mientras toda esta gente que se ha dedicado a calentar el ambiente, a calentar la sociedad, a llevarla a una situación límite, mientras todo eso no se pueda, digamos, parar, pues habrá una dificultad, ¿no? Luego os contaré algo del atentado de Cambrils y de las Ramblas y lo que me tuve que escuchar yo, por ejemplo, del señor Turull y de Puigdemont con los muertos en la acera, ¿vale? Me dices tú si se pudo parar o no hacer, o intentar que no sucediera eso. Mira, cuando tú tienes una superficie como es la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde tienes cientos de colegios electorales, donde tienes cientos de sitios donde poder votar, donde tienes miles de personas que había ahí que querían votar, engañados, es muy complicado desde el Estado paralizar todo. Por eso tú puedes coger cualquier tipo de urna en cualquier sitio y montar un tenderete para votar. ¿Cómo se vivió desde Moncloa Claro. que el rey fuera a dar un discurso? ¿Se vio como una falta de actitud por parte del gobierno que tuviera que intervenir el rey o fue complementario? Hombre, yo creo que fue completamente complementario. Yo ese día me sentí muy respaldado. Yo, como miembro que formaba parte de ese equipo, yo ese día me sentí, si ya me sentía respaldado, ese día me sentí más todavía. Yo lo vi en un bar de Madrid, ese discurso, y te puedo decir que el silencio del bar era increíble. Pues vamos a escuchar precisamente muchísima gente, cómo fue el discurso del 3 de octubre que pronunció el rey Felipe VI. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Joan Guirado. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Joan. ¿Cómo se elaboró el acuerdo en 2017 entre el PP y el Partido Socialista para conseguir el gran consenso que hubo en la aplicación del 155? Porque estábamos hablando hace un momento de la ruptura de las negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial. Es que hace 5 años se consiguió un acuerdo que, vaya, se descolgó Meritxell Batet, se descolgaron algunos socialistas catalanes, pero también por eso de la identidad propia. Pero ¿cómo se logró? Porque es que yo miro hacia atrás y es que me parece increíble. Bueno, si tú recuerdas, cuando unos días antes, sobre todo, porque ahí la discusión que ha habido ya después de los años es si se tuvo que aplicar el 155 cuando lo hicimos o el 6-7 de septiembre, cuando hubo el lío del Parlamento, ¿no? Yo recordaría las portadas de aquellos días de Rivera manifestándose en contra de aplicar el 155. Acordaos, un mes antes se manifestaba en contra. Yo creo que hubo un consenso amplísimo, pues porque se vio claramente, y lo decía Su Majestad el Rey en el discurso, y este decató lo que dice, que un grupo de gente, un grupo de políticos estaba arrastrando a una parte de la sociedad a la ruptura social, a la ruptura de una comunidad, a la ruptura de la convivencia y a la ruptura de las leyes y de las instituciones catalanas y españolas. Y claro, es que si no llega a haber acuerdo y consenso allí, ese no sé dónde estaríamos ahora. Ese era necesario. Y yo te digo, realmente todo el mundo tuvo un alto grado de responsabilidad, un altísimo grado de responsabilidad. A mí cuando mucha gente me pregunta, yo lo digo bien claro, yo nunca me he sentido tan respaldado, bueno, yo y todos los que fuimos allí, porque me ponéis a mí, pero hubo muchos secretarios de Estado que colaboraron y que ejercieron el papel de una manera impresionante y todos nos sentíamos muy respaldados. Oye, yo iba en el AVE a Barcelona todos los lunes, en turista y sin escolta, y yo me sentía en el AVE que me conocía alguno, y eso intentaba yo no dejar ser muy conocido, y era absolutamente respaldo y ayuda. Es decir, muchísimos periodistas de todos los niveles, desde grandes gurús de la comunicación hasta el pequeño redactor de mi ciudad de Huesca o de Zaragoza, oye, nos daban ayuda. Ten cuidado con esto. Menos Mónica Terribas, todos los demás están pro ayudar a la aplicación y a recuperar la normalidad. Roberto. Y también os digo una cosa, luego una cosa que habéis comentado antes. Buenas noches, Roberto. Yo soy Miguel Ángel. Te quería preguntar, Roberto, cuando hace unos instantes te sacaban el tema de si el Gobierno podía haber evitado o haberlo hecho mejor, te he notado que obviamente te sentaba mal, ¿no? Te indignaba y lo que te quería preguntar, Roberto, es si crees con el tiempo que se ha sido injusto con la imagen que se tiene de la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy respecto ya no solamente al referéndum ilegal del 1 de octubre, sino a que se llegara a eso, que no se evitara, a las negociaciones de Soraya Sáenz de Santa María con Junqueras. ¿Crees que se ha sido injusto con el Partido Popular y con el Gobierno de Mariano Rajoy en este tiempo? Ha sido muy injusto. Es decir, dos no llegan a un acuerdo si los dos no quieren, ¿no? Yo te puedo decir que siempre se hablaba con ellos. Yo tengo en casa todavía guardados dosieres que nos entregaba de Junqueras. Era o aceptar estos 25 puntos o no hay nada que hacer. Hicimos un informe de punto por punto y había temas competenciales. Y el punto 25 era un referéndum. Y le decías, mira, yo puedo intentar arreglarte todo lo anterior. O en más medida o en menos medida. Las rodalíes, el TER, la ampliación del Prat, no sé qué, algo de Girona. Pero el punto 25 es hacer un referéndum. No te lo puedo aceptar porque es ilegal. Porque yo estaría incumpliendo la ley que yo he jurado la Constitución, que la han votado la mayoría de los españoles. Entonces, por tanto, si dos no quieren, es imposible llegar al acuerdo. Y es un poco lo que os decía antes. Oye, mira, el día del atentado de las Ramblas, yo estaba en Sitges con Esther, con mi pareja, y con mis niñas pequeñas. Y llegué el primero a las Ramblas. Bueno, la imagen la tengo grabada para toda la vida. Pero más que la imagen grabada para toda la vida, tengo las palabras de Turull y las palabras de Puigdemont que me dijeron, buena la habéis hecho. Que yo al principio, no daba crédito a lo que me estaban diciendo esos dos personajes. Entonces te das cuenta que en esas circunstancias, estas dos personas te dicen eso, pero ¿a dónde hemos llegado? Es que al día siguiente, en el minuto de silencio que hubo en la Plaza de Cataluña, fue yo, me parece, ¿no? Aquel minuto que intervinieron los Reyes. Yo no he visto en mi vida, cuando dicen que el silencio se podía romper, aquel día, y luego en Reuters lo dirá seguro,
el silencio se podía romper. Era increíble. Era porque habían llevado a la ruptura total de la sociedad. En fin, a ti el cóctel de la crisis, el cóctel de desafección, con corrupción, con paro, con crispación, con crisis económica, lo agitaron bien y en el resto de España salieron grupos Podemos y Vox. En Cataluña surgió el independentismo más feroz hacia cualquier español. Roberto, sí, Loreto. Dos cosas. Una con respecto, porque no sé si has oído a Miguel. No puedo ser más sincero, ¿eh? No. Es que nos ha llamado mucho la atención, entonces queríamos que nos explicaras un poco más cuando te dicen buena la has hecho, a qué se referían concretamente, eso por un lado. Y luego por otro, que ya que te tengo aquí, oye, mira, yo no me puedo morir sin saber esto. A ver, tú acuérdate cuando salió Mariano Rajoy y dijo que las urnas no iban a llegar a Barcelona y luego de repente las urnas llegaron y cruzaron la frontera perfectamente. Y siempre se ha dicho que eso fue un fallo del CNI. ¿Fue un fallo del CNI? Sí, bueno, lo primero, cuando me dices lo que bueno lo habéis hecho, se refería lógicamente al Estado. El día hace poco en el aniversario del atentado de Ramblas hubo una manifestación que estaba Laura Borras, la primera, diciendo que había sido el Estado quien ha hecho el atentado. Era la misma línea. Y a ver, yo si algo descubrí con la aplicación del 155, con mi etapa de Madrid de año y medio, es la fuerza que tiene el Estado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso el CNI. Yo te puedo decir que el Centro Nacional de Inteligencia, en lo que a mí me respecta y a toda la gente que fue a Cataluña, fue de la gente que más nos arropó, nos ayudó y nos dijo qué dificultades podíamos tener, y yo estaré a ellos eternamente agradecido. A ver, esto fue un juego de ajedrez en el cual algunas cosas salieron mejor y otras peor. El tema de las urnas, pues yo creo que fue que algún día sabremos la verdad. La verdad que el CNI y la Policía y la Guardia Civil encontró urnas por el conjunto de Cataluña, pero eran cebos, me acuerdo perfectamente. Hay una bajera en Sabadell que están ahí, y había 4. Hay una bajera en Hospitalet que están allí, y había 3. Y resulta que llegó un contenedor a Marsella desde China, en un carguero ruso, un montón de urnas que eran roperos de ropa, vamos. Pues hay cosas que no se pueden explicar. Yo no te lo puedo explicar porque no lo sé. Yo lo que sé te lo diré, lo que no te lo puedo decir. No, es que hace poco se publicó que con el cambio de la dirección del CNI se había hecho o le había llegado a Margarita Robles un informe en el cual se aseveraba que el CNI había metido la pata. Entonces yo era a ver si lo sabías, no lo sé, porque a mí se me hace bastante... ¿Habían hecho un informe a sí mismos ellos? Sí, porque sabes que ahí hay facciones, como en todos los sitios, o sea, como boticas, o sea, hay quien está el equipo A y el equipo B y algunos pues no se llevan bien entre ellos. Entonces, a mí me resulta tan extraño que los servicios de inteligencia de un país no sean capaces de encontrar unas urnas. Es que, por Dios, si no eres capaz de encontrar unas urnas, ¿cómo vas a encontrar un terrorista? Yo te puedo decir que el Centro Nacional de Inteligencia, pero también lo que yo conocí, bueno, funciona muy bien. En este caso, pues no funcionaba, pero en todo lo demás funciona muy bien. Rápido, Joan. Defensa del CNI, obviamente es más fácil encontrar a una persona por los movimientos que hace que una urna que puedes esconderla en un coche, en donde sea. En un coche, que traje un camión lleno de... Que sí, pero una vez llega el camión o llega el barco, todo eso se disemina. Tienes que hacer los seguimientos previos de la gente que las va a traer. Esto no es ir detrás de la urna, es saber quién te las va a traer. Recordemos que también se escapó Puigdemont debajo de un... Va Joan Guirado y vamos, que tenemos esperando a Juan Carlos Girauta. ¿Puedo hacer un matiz? Sí. Vale, un matiz. Que antes había dicho Loreto y Joan. Nosotros no suspendimos la autonomía. Ese fue, cuando decías al principio, me habéis preguntado, Loreto, de cómo fue el principio. Sí. Claro, la duda, el miedo o el respeto era qué hacíamos aplicando el 155. Y sobre todo algunos comunicadores de Madrid que nos ponían a parir porque creían que hubiéramos llegado a Barcelona y hubiéramos disuelto todo. Nosotros no disolvimos nada. Nosotros cesamos el gobierno, convocamos elecciones y durante 6 meses gestionamos Cataluña con las leyes que había en vigor. Es decir, nosotros ni cambiamos una ley. Si nosotros comparecíamos a esta gente en el Parlamento cuando pagamos la paga extra a los funcionarios o le pagamos a aquellos que no le pagaban la Generalitat y lo pagamos nosotros, y nosotros exclusivamente nos dedicamos a recuperar la legalidad. Es decir, nosotros no disolvimos nada. Disolvimos el gobierno, convocamos elecciones e intentamos durante 6 meses que Cataluña funcionase lo mejor posible. Y digo lo último, cuando llegamos a Cataluña, el pueblo Enric Milló, en su delegación del gobierno, tenía 6 vallas concéntricas de vallas. Cuando nos fuimos de allí, Enric se quedó sin ninguna valla.
Bueno, vamos a cambiar de tercio porque, como digo, tenemos esperando a Juan Carlos Girauta. Esta noche contamos con su presencia, con la presencia del exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que bueno, no está ahora mismo con nosotros, creo que ya nos puede escuchar, no sé si nos está escuchando. Buenas noches, Juan Carlos Girauta. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué queda de ese Ciudadanos que ganó las elecciones en Cataluña en el año 2017? Está claro, a la vista de lo que ha sucedido después, pero vamos, mientras estaba durando ya se veía que TV3 y Cataluña Radio seguían haciendo de las suyas durante el 155 y gran parte de los que habían provocado toda aquella catástrofe estaban colaborando estrechamente y fielmente con las autoridades del momento, lo cual hacía, en fin, no le dejaba a uno especialmente tranquilo, ¿no? Yo creo que fue hubo un gran componente de ingenuidad. Usted dijo que abandonaría Cataluña, no sé si tiene pensado volver. Bueno, de aquel Ciudadanos no queda prácticamente nada. Hubo un error garrafal que fue el abandono de Cataluña por parte de Inés Arrimadas, que se interpretó muy mal, claro. Era la ganadora de la lista de Ciudadanos, que había ganado las elecciones. Y, en mi opinión, no hizo valer la autoridad moral que eso le confería. Se siguió tratando a Ciudadanos en Cataluña como un partido marginal cuando era el primer partido del Parlamento. Y ella estaba más ocupada con preparar su futuro político que con dar cauce a aquello que había sido un logro extraordinario. Encima después se organizaron unas primarias, las ganó Lorena Roldán y el aparato decidió que no iba a ser ella por la cara. Fue un desastre y el electorado lo castigó. Cayó de 36 diputados a 6 diputados. Algunos podrán decir que no es tanto castigo como el de Andalucía o el de Madrid, en el que directamente desapareció Ciudadanos, pero vamos, un castigo importante. Pero no me ha contestado lo que le estoy preguntando. Usted dijo que abandonaría Cataluña. ¿Va a volver a Cataluña o no? No, no volveré a Cataluña. Bueno, pues muchas gracias, señor Girauta, y buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, las palabras de Juan Carlos Girauta, que le dejaba un palo, quería aprovechar para dejarle un palo a Inés Arrimadas por haber ganado esas elecciones y no haber sabido rentabilizar este resultado electoral. Bueno, quizás la debacle de Ciudadanos en Cataluña es una de las cosas más sorprendentes, ¿no? Es decir, yo más me acuerdo que en su momento, cuando dio el golpe, el salto a nivel nacional, Ciudadanos tenía la confianza de muchísimos ciudadanos, precisamente porque durante 8 años anteriores se había estado partiendo la cara por la Constitución o como queramos llamarlo, ¿no? Yo creo que era temporal desde el principio, la de Ciudadanos. Puede ser, pero que se ganó un respeto partiéndose la cara con... Pasó de 36 escaños a 6 escaños, pasar del primer partido a séptimo partido. El problema es que al pasar el salto nacional desaparece. En algo con Girauta, os lo juro, o sea, me acabo de... O sea, estoy por llorar, pero... es que quiero decir, yo desde el minuto que cuando ellos ganan las elecciones y lo que tiene es Estrellita Castro y lo que quiere es irse a Madrid, o sea, Catalán eso no lo perdona. O sea, es que decir, porque además, en el caso de Cataluña, que se parece bastante la identidad del catalán y tal con el valenciano, o sea, yo recuerdo que cuando dijo que se iba a Madrid, yo dije, se van... Perdón por la expresión, pero digo, pues se van a la mierda en Cataluña estos. Y efectivamente se fueron. Pero entre otras cosas porque se gestionó muy mal, porque Ciudadanos... Tío, Ciudadanos, tú ganas las elecciones, te haces caquitas cuando llevas defendiendo y te piras a Madrid. Fíjate que Ciudadanos llegó al culmen en Cataluña haciendo un discurso que de golpe, por lo que fuese por la irrupción de Vox en el panorama nacional, por lo que fuese, se radicalizó. Y obligó a Ciudadanos a radicalizarse. Y entonces, ese Ciudadanos que robó electorado del PSC, sobre todo, del Partido Popular, en cierta manera, incluso de Convergencia, oye, es que de golpe a ese ciudadano había mucho catalán que no le podía votar. Porque es que te hacían un discurso
hasta cierto punto reaccionario, muy en contra. Pero yo no creo que fuera eso, al revés. Yo te digo, o sea, yo conozco mucha gente que a lo mejor Fíjate, lo ha votado a Vox, Salvador Illa, que votó a Ciudadanos en ese momento, pero porque ante un PP completamente, o sea, desaparecido en combate, ante... Sí, pero además que estuvo desaparecido en 2017 y sigue... Tenemos aquí una Pues silencio, callaos. Fíjate que es porque yo he coincidido con Girauta en algo. Fíjate que Arrimadas ganó precisamente por eso, porque robó voto al PSC y a Convergencia. Sí, pero que no fue, era un voto ha ganado ahora otra vez. No es que la cagaran, era natural que eso pasara. Que la cagó Inés a Madrid, pero era natural que pasara. Era un voto prestado de estamos en guerra, que no estamos en guerra, pero la cosa está muy mal y aquí vemos una herramienta con la que luchar. Pero que se han ido suicidando. Y renuncia a todo para votarte, pero no porque se radicalizaran. Tiro en el pie, en tiro en el pie, en tiro en el pie. Pero que no comparto que la gente deja de votaros porque se radicalizan. Nunca se han radicalizado. O sea, digo, exacto. De hecho, al revés. Del discurso del Cataluña sí. Ciudadanos. En Cataluña sí. ¿Qué va? El discurso del principio de Ciudadanos, que era mucho más centrado, luego sí, para mi gusto... ¿Quién se ha radicalizado, Ciudadanos o los otros? No, el discurso se fue mucho más a la derecha de lo que era en un principio. Es que si no hablo... gente que había me gustaría votado comentar dos cosas. Por favor. Vamos a tener que ir a Publi rápido, Javier Villamor. No, entonces después de Publi. Pues de momento ir con 10 segundos. No voy a aguantar. El que mete la cuña es que quiero soltar Roberto, porque hablabas antes, Roberto, de consenso, de colaboración, de apoyo, de que os arropaban en el AVE. Quiero que nos cuentes en algún momento del programa cómo también ese apoyo, ese arropaje, lo tuviste de personas como el Sartadi. Y va a ser a la vuelta de Publi cuando nos conteste Roberto Bermúdez de Castro. También hablaremos con Carlos Carrizosa, hablaremos con Pedro Fernández, que fue el abogado de Vox en la acusación popular, pero todo eso va a ser después de publicidad aquí, en esta edición especial de La Alternativa. ¿Cuánto dura? Regresamos a esta edición especial de La Alternativa con motivo del aniversario de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y precisamente vamos a hablar ahora con otro de los protagonistas. Él era el delegado del Gobierno de España en Cataluña, el señor Enric Millo. Buenas noches, señor Enric. Señor Millo, mejor dicho. No se oye. Bueno, no sabemos si se ha quedado sin voz el señor Millo. Ahora volveremos con él. Ahora sí. Bueno, ¿cómo vivió usted la aplicación del 155? El delegado del Gobierno en Cataluña, usted tenía la obligación de defender el Estado en el sitio más complicado. Bueno, ¿cómo vivió esos momentos desde su posición de poder? Bueno, en aquel momento yo era el delegado del Gobierno de España, cuando el Gobierno decide tomar la decisión de aplicar el artículo 155 por primera vez en la historia de la democracia. No había ningún precedente, había multitud de fórmulas de cómo aplicar ese artículo para conseguir que una comunidad autónoma volviera a la legalidad y por tanto había una gran incertidumbre sobre cuál era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y había muchas fórmulas. Yo recuerdo que la vicepresidenta del Gobierno, en una de las reuniones previas que tuvimos antes de la aplicación del 155, había una maleta que me enseñó 80 maneras diferentes de aplicar el 155, ¿no? Porque había muchas fórmulas distintas, ¿no? Y finalmente se optó por la más dura, por la más severa, por la más rigurosa, que fue cesar a todo el Gobierno de la Generalitat, un gobierno autonómico legítimo, elegido democráticamente, fue cesado de manera fulminante. En 48 horas fueron expulsados todos los miembros del Gobierno, desde el presidente hasta el último consejero, más de 250 cargos públicos de confianza del Gobierno. Fueron cerradas todas las embajadas que el Gobierno de la Generalitat tenía en el exterior. Fueron cerrados todos los chiringuitos sobre defensa del autogobierno que tenía en aquel momento la Generalitat. Y, por tanto, desapareció el Gobierno de la Generalitat, ¿no? Esta fue una decisión, yo creo que sin precedentes, absolutamente, en el Estado, que requería de mucha habilidad, ¿no? Porque al cabo de 48 horas, como digo, porque la decisión se tomó un viernes, el lunes por la mañana, en el Gobierno de la Generalitat no tenía que haber nadie, estaban todos cesados, pero el Gobierno, o la Administración Pública, mejor dicho, tenía que seguir funcionando. Y el Gobierno de Cataluña era el Gobierno de España, no había otro gobierno en Cataluña, el presidente estaba cesado, se disolvió el Parlamento,
se convocaron elecciones, por tanto no había ni presidente de la Generalitat ni presidente del Parlamento de Cataluña, con lo cual la máxima autoridad pasaba a ser el delegado del Gobierno de España, pues la tercera autoridad de las comunidades autónomas, y por tanto recaía sobre mí la responsabilidad de ser el delegado de un gobierno que había asumido el control y la dirección de un gobierno autonómico que había sido cesado por la aplicación del artículo 155 propuesto por el Gobierno, avalado por la Comisión Constitucional del Senado, las Cortes, por tanto, del Estado. Señor Millo, vivíamos en un ambiente de revolución, digamos. ¿Hubo gente que se resistió a abandonar su puesto de trabajo y que tenían que, por el artículo 155, pues abandonar, como digo, su cargo? Bueno, fue muy curioso porque realmente la noche anterior a la aplicación del 155, el viernes, recuerdo perfectamente la llamada del presidente a mi casa, cuando me informa de que va a comparecer en media hora en los medios de comunicación para informar de la decisión y, por tanto, del cese fulminante de todo el gobierno de la Generalitat. Repito, porque eso a veces se minimiza un poco este efecto, ¿no? Pero realmente usted imagínese ahora mismo que el presidente Sánchez pues, decidiera disolver un gobierno autonómico, ¿no? Es una medida en fin, gravísima que nadie nunca había tomado, ¿no? Y estábamos preparados para cualquier eventualidad. Yo le pregunté al presidente, oye, ¿y si a partir del lunes los miembros del gobierno no se van y ocupan los despachos, los Mossos de Escuadra se atrincheran, habrá que intervenir? Y como se puede imaginar, evidentemente estábamos preparados para cualquier eventualidad. Podría pasar cualquier cosa. Estábamos, en fin, preparados para cualquier, como digo, eventualidad. La sorpresa fue que el lunes, concretamente por la mañana, solamente un consejero del gobierno de la Generalitat compareció en su despacho. Los demás desaparecieron. Unos se fugaron, otros se escondieron, otros se quedaron en casa. Nadie obedeció a la directriz del presidente Puigdemont de ir a sus despachos para aferrarse a sus puestos y no admitir, por tanto, intolerar la decisión del Gobierno de España y del Senado. Pero desaparecieron todos excepto uno. Hubo un consejero que a primera hora de la mañana se presentó en el despacho, era el consejero de Fomento, y le vimos incluso en un tuit, hizo un selfie, ¿no? Hizo un tuit diciendo que era la resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, decidimos esperar un poco a ver qué pasaba, ¿no? Porque tampoco queríamos ofrecerle, regalarle esa fotografía saliendo pues enmanillado, detenido por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Esperamos un poco de tiempo a ver qué hacía. Él no tenía ninguna posibilidad de hacer nada porque habíamos ya totalmente inhabilitado todas las competencias de la Generalitat, no podía dar ninguna instrucción, no podía dar ninguna orden, no podía publicar nada en el boletín oficial de la Generalitat, no tenía capacidad para hacer nada y habíamos cesado a todo su equipo. Y efectivamente, al cabo de una hora y media, 2 horas prácticamente, pues el hombre se dio cuenta de que no podía hacer nada porque el gobierno había sido cesado, no tenía competencias para hacer nada y desapareció totalmente del mapa, ¿no? La incógnita a partir de aquel momento era cómo garantizar que la administración pública de la Generalitat de Cataluña funcione teniendo en cuenta que hay más de 350.000 funcionarios, de los cuales una parte importante estaban apoyando el movimiento secesionista, separatista, y cuyos dirigentes, directores generales, jefes de servicio, subdirectores, secretarios generales, seguían manteniendo su afinidad con el movimiento independentista. Habíamos cesado a la cúpula, pero quedaba dentro una administración muy importante. Esto no era nada fácil. Al poco tiempo comprobamos, y esto lo comprobamos personalmente pues, mi compañero Bermúdez de Castro y yo mismo, reunimos a todos los secretarios generales de la Generalitat y les ofrecimos 2 vías, ¿no? Una, aceptar la autoridad del Gobierno de España dirigiendo el Gobierno Autonómico de Cataluña o levantarse y salir y ser cesados. Señor Millo, usted ha dicho que se aplicó el 155 de la manera más dura, pero desde el primer momento se entendió que era un 155 medias, y me refiero también a las palabras que ha dicho antes el señor Bermúdez de Castro, diciendo que durante 6 meses no se tocó ni una sola ley. ¿No cree usted que precisamente por no cambiar nada se ha vuelto a la situación casi semejante a la previa al 1 de octubre? Me refiero, ¿cree usted que se podría haber hecho algo más para evitar que Cataluña o que el gobierno catalán volviera al camino que estaba siguiendo en su momento? Se hablaba en su momento, por ejemplo, de intervenir TV3, un órgano de propaganda absoluta y de generación de odio hacia los españoles. Se habló también de intervenir la educación.
¿Cree usted que se podría haber hecho algo más o quizá en su momento decidieron no hacer algo más para evitar que la tensión fuera a mayores? No, yo creo, lo tengo muy claro, lo he analizado, han pasado 5 años, he tenido tiempo suficiente para analizarlo. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Únicamente tengo una cuestión que yo, pues efectivamente creo que se podría haber hecho diferente, pero tiene sus matices. No se me ocurre ninguna, y si a alguien se le ocurre que lo explique, ¿no? Porque esto es muy fácil, ¿no? Yo aún todavía escucho a alguien que cuando hablamos del tema me dice, oye, pero esto fue una aplicación blanda del 155, ¿no? A mí no se me ocurre una aplicación más fuerte. Hombre, en un tono un poco irónico, repito, para que nadie me interprete mal, claro, se podría haber ejercido ahí, pues no sé, una acción, fusilar a alguien, ¿no? Yo no sé, irónicamente lo digo, ¿no? Pero a mí no se me ocurre ninguna aplicación del 155 que fuera más dura que la que se aplicó, excepto en un elemento. Es cierto que los medios de comunicación en Cataluña no se intervinieron. Es el único elemento que no se intervino en la aplicación del 155. Todo lo demás, cesar un gobierno desde el presidente hasta el último consejero, 250 cargos públicos, todas las embajadas, todos los delegados en el exterior, todos los chiringuitos, las entidades, organizaciones, todo lo que forma parte del aparato independentista de la Generalitat fue cesado. A partir del momento de la aplicación del 155, los fondos del Estado para pagar ayuntamientos, facturas de empresas, proveedores, etcétera, se pagaba directamente desde Moncloa. Es decir, desde la Administración Pública de la Generalitat se dejó de aplicar, de gestionar el dinero público. Y eso provocó que muchas empresas y ayuntamientos y entidades se dirigieran a nosotros agradeciéndonos que por fin la administración en Cataluña funcionaba. Se sacaron plazas públicas de la administración, plazas de Señor Millo, plazas de maestros. Señor Millo, le quiere preguntar también Roberto Bermúdez de Castro, que supongo lo conocerá. No, a Enrique, yo solamente quiero decir una cosa a Enrique. Si Hola, una persona, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Si una persona te defendió la legalidad, si una persona te defendió la legalidad, que lo pasó mal, que como, perdonad la expresión, las pasó putas, que sufrió, que perdió amigos, que sufrió enfermedades, que un tipo que se siente tan catalán como español, como es Enrique Millo, es la persona que se merece, de verdad, un reconocimiento expreso por cómo sufrió y qué buenos amigos nos hicimos esos 200 días allí. Pero y muy poca gente lo ha dicho, pero Enrique Millo sufrió, padeció y demostró ser un tío que se vestía por los pies y le echaba 2 narices. Y cuando la gente dice que nos aplicó un 155 duro, es que nosotros no podíamos cambiar la ley. Es que las leyes emanan del Parlamento catalán. ¿Y qué más hubieran querido ellos? Que hubiéramos cambiado las leyes, que hubiéramos hecho un 155 lado. Sale Girauta ahora mismo, le tuvo el río, no lo has visto. No, es que no cesaron a los secretarios generales. Es que la administración tiene que seguir funcionando. La sanidad, la educación, todo. Y nos tenemos que ayudar en gente. Es decir, ellos no hacían nada sin nuestra autorización. ¿Te acuerdas? No, sí, la primera reunión, te contaba antes, Enrique, fue la siguiente. Oye, nosotros hemos venido aquí a cumplir la decisión del Parlamento. O por las buenas, como decía Luis Aragonés, o por lo civil o por lo criminal. Y fue así. Sí. Ya corto. No. Estaba haciendo un gesto porque quiero que vean ustedes ahora mismo. Primero, Enrique Millo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, permíteme una cosa, si me permites, no sé si tengo tiempo. Yo quiero felicitaros por una cosa. Es la primera vez, y además llevo mucho tiempo pensando en ello, ¿no?, que alguien se dedica a rememorar lo realmente importante, que fue parar el golpe contra la democracia. Ese golpe se paró con el 155, no se paró de otra manera. Y es mentira, lo digo así, es mentira que hoy en día en Cataluña haya una situación de más calma gracias a los indultos. No es verdad. La situación es de más calma gracias al 155. Y saben perfectamente, a partir de aquel día, que no tiene futuro un proyecto de secesión dentro de España, porque la ley, el Estado se defiende cuando alguien le ataca.
Y es muy importante que alguien se dedique a explicar qué es lo que pasó con el 155, porque es lo más importante que pasó en aquel momento. No es ni el 1 de octubre, ni el 6 de septiembre, ni el 10 de octubre, ni el 26, es el 155. Eso es lo que paró el golpe, eso es lo que permitió restaurar el orden constitucional y eso es lo que los hizo ver a todo el mundo de que ese camino dentro de España no tiene salida y que el proceso de secesión en España no tiene salida. Y ese fue gracias a la aplicación del 155. Me gusta mucho que haya alguien que se dedique a hablar de esto porque nunca ha habido nadie que haya puesto el acento en lo que, en mi opinión, es lo más importante, que es la aplicación del 155. Pues señor Millo, muchísimas gracias por sus palabras y ahí queda sus declaraciones sobre el artículo 155 y sobre su validez. Vamos a hablar con más políticos que estuvieron en pie de guerra en aquel momento, en este caso con Carlos Carrizosa, pero primero vamos a ver qué pasó, cómo empezaron estas leyes de desconexión que fueron los días 6 y 7 de septiembre. Vamos a verlo. 6 de septiembre de 2017. El Parlamento catalán celebra un pleno ordinario en el que a los 20 segundos de comenzar, Marta Rovira, diputada de la coalición de Convergencia y RC, pide un cambio del orden del día previamente pactado para aprobar las leyes del referéndum y desconexión con España. Senyora Rovira, per què em demana la paraula? Sí, presidenta. Li proposo concretament debatre i votar la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Con esta alteración del orden del día se da paso al gran atropello a la legalidad, un atropello que se plasma por cómo los letrados del Parlamento se negaron a firmar esta ley y por cómo la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, no respetó el derecho de los diputados de la oposición a pedir una revisión legal del texto al Consejo de Garantías. Una situación que da paso al pleno más bronco de la historia de España. No podemos iniciar este debate hasta que no se analice por parte de la mesa la petición de reconsideración que se ha realizado. Hasta ese momento no se puede realizar este debate. Parlamentaris, li demano la paraula, senyora presidenta, com a vicepresident de la mesa del Parlament. Senyor vicepresident, estem reunits en ple. Vostè aquí no pot actuar com a membre de la mesa. ¿Qué fedatario público ha dado apoyo a dicha publicación? Muchas gracias. L'alteració de l'ordre del dia. Primer votem l'alteració de l'ordre del dia. Comença la votació. Vots a favor. Cuando llega el turno de la votación ilegal para aprobar la ley de referéndum, los diputados de la oposición se van, dejan las banderas. Sí, l'article 71 del reglament ho diu que el ple sobirà. Anem a votar si aquesta... Y rápidamente, Àngels Martínez, diputada de Podemos, retira las banderas de España. Finalmente, la ley que ampara el referéndum se aprueba con la abstención de Podemos y la ausencia de todos los diputados de la oposición. Bueno, despedían el pleno con el himno de Cataluña después de quebrar toda la ley. Quería hablar, de Vives, sobre el artículo 55 y sobre el amor que te produce Carme Forcadell. No, pero yo quiero hablar del 155 porque llevo mucho tiempo que... He venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. O sea, no voy a entrar en valoraciones de si fue blando o duro, porque todo el mundo sabe que fue blando, pero o sea, no hay que olvidar que no es una solución a nada, o sea, es un parche. O sea, hay 155 porque ha habido abandono durante un montón de años de la educación, de los medios de comunicación. O sea, ha habido niños que han sido abandonados a las garras de unos tipos que están trastornados, que se inventan la historia, que se lo inventan todo y que solo tienen un ansia pues, para seguir mamando de la olla, pues de inventarse un relato, ¿no?, que les permita seguir mamando de la olla. Y en los medios de comunicación es lo mismo. Yo un día me puse a mirar o sea, pues un poco afinidades políticas de todos los presentadores de TV3, y no solo los presentadores, sino los directores de cada programa. Y los datos eran bueno, los que ya nos imaginamos, ¿no? Un 95% eran indepes, habían votado. Solo había una persona en todo TV3, una que se llama Marta, no sé qué más, que además ni era presentadora, estaba detrás de un programa, no sé si era realizadora, no sé qué era, que parecía que no había votado, que no era indepe, no sé cuántos. Pero digo esto porque, o sea, no sé, estamos aquí hablando mucho del 155, decía antes Javier, estamos igual, ¿no?, que antes de que se aplicara el 155. Pues claro, el 155 fue un parche mal aplicado para arreglar algo, ¿no?, que durante muchos años pues, se mercadeó con eso, y no se cuidó con eso. Jaume, pero quiero decir que en TV3 eran afines a los indepes, como en Telemadrid son de Ayuso, pero yo, a mí Telemadrid me da completamente igual porque yo vivo en Barcelona. Quiere hablar, que está desde fuera y le cuesta más entrar en la conversación. Roberto Bermúdez de Castro. Es que a mí me subleva lo del 155 blando, que no podíamos cambiar las leyes.
que las leyes emanan del Parlamento. Sí, pero si no te digo que podías hacer... A mí me hubieran... Sí, mira, sí. a mí, y luego te digo una cosa, a mí, cuando yo ponía por la mañana, me levantaba en el hotel, ponía la radio, escuchaba a Mónica Terribas, me ponía enfermo. Y lo dije, ¿eh? Y lo dije. Pero escucha una cosa, no es un juicio lo que yo hago contra ti de... O sea, no es un juicio, es decir, aplicasteis a lo mejor lo que podías aplicar, me da igual. La cuestión es que fuera legal o no fuera legal, fue una cosa blanda. Y que la solución no estaba en eso era un parche causa de muchísimos años de abandono. Hombre, claro. Es decir, ¿y qué pasa? Los indepes hacen trabajo de hormiguita, aquí todo el mundo mama de la olla, a nosotros nos da más o menos igual. Yo también llega un momento que ese trabajo de hormiguita tiene consecuencias graves. Y entonces es cuando despertamos. Y despertamos tarde como siempre. Yo es que también me pregunto, por ejemplo... Espera, Javier Villamor no se ha ido, sigue aquí con nosotros y quiere responder Enric Millo. Enric. Sí, es que hay una cosa hay una cosa que escucho muchas veces, ¿no? Ya la estoy escuchando, y a mí también me hierve la sangre, ¿no? Me hierve la sangre. ¿Por qué nadie se pregunta nunca qué hubiera pasado si no hubiera habido una moción de censura, gracias a la cual, con los votos de los independentistas que habían sido cesados del gobierno de la Generalitat, se consigue expulsar del gobierno de España a quienes les habían cesado a ellos? ¿Alguien se ha preguntado cuándo finalizó el 155? Duró 8 meses, nadie lo sabe. Duró 8 meses. ¿Cuándo finalizó? Finalizó en la misma semana que se ejerce la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Esa misma semana se levanta el 155, se restaura la relación con los independentistas, se les vuelve a habilitar el mecanismo de financiación, se abren las embajadas, se les monta la mesa de negociación y todo vuelve a funcionar igual. Es decir, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo cambia el escenario político? Cambia cuando se aplica la moción de censura y se expulsa del gobierno de España a quienes habían aplicado el 155 y habían expulsado a los independentistas del gobierno. ¿Por qué nadie recuerda esto? Entonces, ¿qué significa? Es peor. Fue blando. ¿Cómo que fue blando? Pero, señor Millo, hay una duda que... Hay una duda que yo creo que a muchos nos surgió en ese momento. Recuerde, por favor, la habéis calentado. La moción de censura se restaura la vigencia del independentismo. Es a partir de ese momento. Es la misma semana. Vayan ustedes al calendario. Pero, señor Millo, yo vuelvo un poco con la pregunta que le hice antes y también por los comentarios que ha dicho el señor Bermúdez de Castro. La duda, que yo creo que también es lo que se estaba refiriendo ahora Jaume, es decir, está muy bien que hablamos de legalidad o no de legalidad, pero claro, cuando estamos hablando de una serie de partidos separatistas, no nacionalistas ni independentistas, son separatistas, secesionistas, no voy a entrar en el matiz, pero son separatistas. Cuando un partido o varios partidos llevan a cabo un golpe de Estado, como queramos llamarlo, entiendo, o quizá yo, obviamente no soy abogado ni entiendo de estas cosas, pero por eso le pregunto, entiendo que un 155 o algo semejante hubiera debido conllevar una ilegalización de los partidos que han llevado al Estado al punto de ruptura. Puede. No, pero por eso digo la pregunta. Es decir, si hay una ley que permite eso quizá es lo que se hubiera evitado lo siguiente, ¿no? Es decir, entonces tienes que cambiar la ley, cambiar el 155 y habilitar la posibilidad de hacer una ilegalización temporal de un partido. Me refiero pero es que un partido solo lo puede ilegalizar por favor, un juez. Es que me refiero porque volvemos a estar volvemos a la situación de que los partidos nacionales, es decir, los gobiernos nacionales españoles dependen siempre de los partidos separatistas que siempre les van a comer la mano, el brazo y demás. Ese es el problema. La ley DON... Tú no puedes legalizar un partido porque quiere legalizarse en España. O sea, tú puedes legalizar un partido como sucedió con HB porque asesinaba a gente que pensaba diferente a ellos. Pero a un partido porque no creen en un Estado diferente, entonces debería de legalizar... No me refiero por creer, me refiero por hacer una declaración unilateral de independencia. No, es que para la ley, pero claro, como lo ha hecho, como quien declara independencia son un conjunto de personas, que son los que votan y llevan a cabo la actuación, por esa razón hubo un juicio en el Tribunal Supremo que en la sentencia sentenció a una serie de personas por sedición a unos años de cárcel. Ya se defendió el Estado se defiende de esa gente que rompe la ley con sus normas, con las leyes, y por eso fueron a la cárcel. Ya se defendió bien el Estado, pero el Estado no puede llevar a cabo, vamos, ese si se nos llega a pasar por la cabeza. Javier, con todo respeto. Sigue tú, tío. Pregunta porque creo que es algo que mucha gente
se preguntó en ese momento, es decir, está muy bien que el Estado llegue hasta ahí, pero es que cuando les dejas volver a andar, Javier, vuelvan a tomar la misma pero senda. el Estado reaccionó de una manera brutal. Mira, el Estado les controlaba hasta el último céntimo que se gastaban. El Estado los cesó, los encarceló, los juzgó justamente y los llevó a la cárcel. Oye, Roberto, ¿me dejáis hacerle una pregunta a Roberto? Roberto, claro. Tú sabes que, vamos, tú y yo trabajábamos ahí codo con codo ahí en la delegación del gobierno. Oye, si el gobierno de España hubiera continuado, había una cierta idea de cómo proceder en lo que yo llamaba el post-155. Ese gobierno tenía una idea muy clara de cómo proceder a partir del levantamiento del 155 cuando se dieron las circunstancias, porque intentaron colocar presidentes, consejeros y no... Acuérdate, Enrique, que prohibimos ¿qué hubiera ciertos pasado? consejeros. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido moción de censura? Nadie lo sabe, pero había un plan para evitar que esto volviera a suceder. El problema es que cuando llega la moción de censura, o sea, la auténtica victoria de los independentistas no es ni el 1 de octubre, ni el 6 de septiembre, ni el 10 de octubre, ni el 26. Es el 1 de junio, es la moción de censura. Ahí ganan los independentistas. Porque mira, Enrique, revierten la situación y vuelven a tener todos los privilegios, ¿no? El 14 o el 15 de junio. Porque yo soy a los secretarios de Estado nos cesaron por rondas y yo fui cesado el último, prácticamente. Y yo a Meritxell Batet, que era mi ministra... Yo el 18, creo, o algo así. Por ahí. Sí, pues yo contigo, fuimos los dos juntos. Bueno, y señor Millo, señor Bermúdez de Castro, tenemos más temas. Tengo que cortar esta conversación. Ahora sí que sí, le despido. Señor Millo, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimas gracias por este debate que nos ha brindado con la aplicación del artículo 155. Vamos a hablar precisamente con alguien, un escritor que ha escrito precisamente sobre este asunto, que es David Jiménez Torres. Él es autor de 2017, La crisis que cambió España. No sé si lo tenemos ya. Buenas noches, David. David, no sé si me escuchas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo empieza el proceso? Es una buena pregunta y depende exactamente de cómo definimos el proceso, ¿no? En términos formales comienza en 2012, cuando Artur Mas empieza el movimiento institucional hacia un referéndum de autodeterminación, pero también podemos señalar que buena parte de la preparación anterior es muy importante, que los años de Pujol, la relación que se establece entre el gobierno autonómico catalán y los gobiernos nacionales también son muy importantes a la hora de crear esa masa de votantes nacionalistas que se convierten en votantes independentistas durante el procés y que todos van a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Qué contribuyó más al proceso? ¿Los 23 años de Jordi Pujol, los 5 años de Artur Mas o el año y medio de Puigdemont? Bueno, yo creo que lo útil es verlos como un continuo, ¿no? Pujol lleva a Mas y Mas lleva a Puigdemont. Es decir, el eslogan del pujolismo para el votante nacionalista durante muchos años era hoy paciencia y mañana independencia. Es decir, ya se creaba el horizonte de que en algún momento el proceso de conseguir más poderes para la Cataluña autonómica iba a desembocar en un escenario favorable a la independencia. El momento es cuando dan los líderes de CiU el pistoletazo de salida para decir ahora ya, hoy ya toca esa independencia. Entonces, yo creo que todo contribuye a lo que acabó ocurriendo, cristalizando en 2017. Pero sobre todo yo querría señalar que esta es una crisis de la democracia. Es decir, lo fundamental que ocurre para llevarnos a la crisis de 2017 es lo que ocurre a partir de los años 70 y luego muy principalmente en los 80, 90 y 2000. En tu libro, 2017, la crisis que cambió España, se habla de la premisa, que es como el Estado de las Autonomías como protección para evitar movimientos independentistas. ¿Qué falló en este caso? Bueno, el Estado de las Autonomías tenía que cumplir muchas funciones, ¿no? Algunas administrativas y otras más políticas, que es lo que nos interesa en este debate, ¿no? Una de las razones para montar el Estado de las Autonomías era que se basaba en esta idea, lo que yo llamo la premisa de que si a través de las autonomías se concede a Cataluña y a País Vasco sobre todo un alto grado de autogobierno, los nacionalismos vasco y catalán estarán cada vez más integrados en España, que esta es la herramienta perfecta para conseguir integrar a estos movimientos políticos en la España democrática y que incluso si tensan la cuerda, nunca llegarían a romperla. Es decir, que el Estado de las Autonomías era el seguro contra la posibilidad de que en algún momento una de estas autonomías declarara la independencia.
Y lo que vemos es que en 2017 esa premisa, que es fundamental para la democracia española en los años 80, 90 y 2000, colapsa evidentemente. Si este proceso se repitiera, ¿de qué errores tendría que aprender el Gobierno de España? No sé, David, no sé si me escucha. ¿De qué errores tendría que aprender el Gobierno? Bueno, una de las lecciones que podemos sacar de lo que ocurrió en 2017 es que si el desafío pudo llegar tan lejos, fue en parte por la inacción de los gobiernos nacionales. Hay un debate legítimo sobre cuándo se debería haber aplicado el 155 y hay gente que señala que podría haberse aplicado no después de la declaración de independencia del 27 de octubre, sino después del 6 y 7 de septiembre, de la aprobación de las leyes de desconexión. Pero en general creo que también es importante tomar nota de que varias décadas de decir que lo de los nacionalistas eran palabras, que no iban a desembocar en hechos, que lo importante era mantener la estabilidad a nivel nacional y sencillamente dejar hacer a los nacionalistas en Cataluña y que esto no iba a tener consecuencias. Bueno, lo que vimos en 2017 es que esto no era cierto, que efectivamente las palabras se transforman en hechos, que los nacionalistas no se contentan con un par de concesiones de autogobierno, sino que su horizonte para muchos sigue siendo la independencia, y diría principalmente que hay que tomar en serio lo que dicen los nacionalistas que van a hacer. De acuerdo, David Jiménez Torres, autor de 2017, La crisis que cambió España. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues esas eran las palabras de David Jiménez, que escribió un libro sobre este asunto, y en este momento de la noche presentamos a Pedro Fernández. Usted participó en el juicio como acusación particular por parte de Vox. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente así es, como acusación popular, que siempre hay que matizar la expresión jurídica. Bueno, pues estábamos hablando antes de meternos en la crónica judicial sobre la aplicación del 155, no sé cómo usted, que se metió a investigar este caso a fondo, si vio suficiente la aplicación del 155. Decía Enrique Millo que había sido muy dura, no sé usted cómo lo ve. He estado escuchando al señor Millo y estoy de acuerdo en parte. Yo creo que el 155 fue importante, pero no fue tampoco fundamental o fue lo único relevante, ¿no?, en ese momento. Para mí fue muy importante también, y lo que activó todos los mecanismos del Estado para actuar, el discurso del rey del 3 de octubre. Porque a partir de ese momento se mandaba un mensaje muy claro. El Estado no iba a permitir la ruptura de la unidad territorial. Y a partir de ese momento es cuando se aplica posteriormente el 155 y también empieza a prepararse la querella criminal por parte de la Fiscalía General del Estado, por José Manuel Maza, a posteriori. Entonces, de alguna manera, yo creo que los diferentes poderes del Estado en cada momento fueron relevantes en las decisiones que se fueron tomando. Por tanto, hay que siempre hacer una valoración teniendo en cuenta esa coordinación de los diferentes poderes del Estado. Nosotros, desde Vox como partido, lo que sí ya habíamos insistido desde febrero de 2017 en la formulación de una querella entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la derivó posteriormente al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que es donde se inició realmente el procedimiento judicial. A partir de ese momento es cuando, a pesar de eso, se continúan con acciones por parte del gobierno catalán y desemboca finalmente en, como digo, el discurso del 3 de octubre del Rey, la aplicación del 155 y la querella del Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo. Bueno, quiere preguntar Loreto Ochando. Sí, ahora, aprovechando que tengo aquí al letrado de la acusación popular y que fue durísima durante el juicio, yo no sé qué opinas tú cuando sale la sentencia, que hay una unanimidad y se declara y es sedición y no es rebelión. Y cuando tú hablas con los diferentes magistrados del Supremo, con los fiscales del procés y tal, te dicen, no, a ver, había gente que pretendía votar, o ir a la absolución, y había gente que quería ir a la rebelión, y me da la sensación de que fue como un totum revolutum para evitar que les cayese un chaparrón luego a ellos. Entonces, no sé qué opinas tú. Probablemente sí que es verdad que había diferentes opiniones sobre cómo encauzar la sentencia condenatoria, porque yo no creo que ningún magistrado estuviera por la absolución. Ese es mi punto de vista. Yo creo que el debate estaba centrado fundamentalmente en la rebelión o en la sedición. Y en la cantidad de años de prisión. Es más,
Sí, pero bueno, lo importante era la calificación jurídica, porque luego después los años se puede modular por arriba o por abajo según interese, ¿no? Pero era esa calificación jurídica de rebelión o sedición. Y yo creo que ahí la mayoría de los magistrados estaban por la rebelión, pero no querían tener votos particulares por sedición. ¿Por qué? Porque sabían que esto iba luego a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entonces podía, digamos, tener menos peso esa sentencia de cara a que se pudiera ratificar. Yo creo que el debate fundamental fue ese. De todas formas, sobre la sentencia yo quería plantear un matiz. Yo siempre lo he dicho, además, cuando lees la sentencia, sobre todo los fundamentos jurídicos, vas viendo como diciendo, bueno, esto tiene que acabar en rebelión, tiene que acabar en rebelión, tiene que acabar en rebelión. Y de pronto se hace una especie como requiebro extraño sobre el tema de la violencia, cuando se dice que tiene que ser instrumental y no solamente puntual, y acaba en sedición. Y ese es el motivo fundamental. Pero eso también demuestra... Si tú te lees la sentencia, te está describiendo el delito de rebelión, pero condenan por sedición. Claro, por eso digo que además fue una sentencia que sabemos que fue redactada por partes. Sí. Es decir, cada magistrado tenía asignado una parte de la sentencia, con lo cual luego me imagino que en este caso Marchena haría la labor de coordinar todas estas redacciones, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema. También vamos a hablar con Hugo del Campo, que él es Policía Nacional y él estuvo parando el golpe en octubre de 2017. Estaremos con él en unos instantes, pero primero, para presentar al invitado, vamos a ver cómo fue la crónica judicial, cómo fue el juicio del procés. Causa especial 20.907/2017. Ese fue el nombre oficial del juicio contra los líderes del proceso separatista catalán, el que todos conocimos como Juicio del Procés. Y es que durante 2 años y un mes, desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2019, la actualidad jurídica y social de nuestro país giró en torno a lo que acabó resolviéndose en el Supremo. Por el alto tribunal pasaron un total de 12 acusados. Algunos, como los Jordis, llevaban ya 2 años en prisión preventiva. Fue ahí, a lo largo de 52 sesiones, donde comprobamos las diferentes estrategias de los encausados. Podemos distinguir 3 muy diferentes. Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Raúl Romeva buscaron un juicio político. Renunciaron prácticamente a defenderse, usando sus turnos de palabra para actuar como si se encontrasen en un mitin, y dejando muy claro una cosa: no se arrepentían y lo volverían a hacer, calificándose a sí mismos de esta manera. Me considero un preso político. Otros, la inmensa mayoría, negaron haber cometido ningún delito, pero sí se defendieron e intentaron evitar ser condenados. Y solo Santi Vila, que dimitió un día antes de la declaración unilateral de independencia, se mostró arrepentido y algo más colaborador. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito? Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o el mayor Trapero. Los protagonistas más relevantes del procés también pasaron por el Supremo como testigos. El expresidente del gobierno echó balones fuera, delegando toda responsabilidad de la actuación policial durante el 1 de octubre en los mandos del cuerpo. Además, aseguró que su único interlocutor ese día fue Sáenz de Santamaría. Yo hablaba fundamentalmente con la vicepresidenta del gobierno. Y Soraya, más de lo mismo, abandonó a la policía a su suerte. El Gobierno, y en este caso la vicepresidencia del Gobierno, ni decide ni interviene en los operativos policiales. Por su parte, José Luis Trapero, que estaba aún pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, tenía claro que debía colaborar para evitar ir a prisión. Reveló todos los detalles que le requirieron e incluso afirmó que se estaban preparando para evitar la fuga de Puigdemont. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes. ¿Acciones como? ¿Cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. El 12 de junio, exactamente 4 meses después de su inicio, el juicio quedó visto para sentencia. Y otros 4 meses después, el 14 de octubre, conocimos las condenas. Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Sánchez fueron condenados por sedición. Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Jordi Turull también por malversación. Entre 9 y 12 años de prisión para todos ellos. Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila se libraron de la cárcel, siendo condenados únicamente por desobediencia. Una sentencia filtrada días antes a la prensa y que para Vox, que ejerció la acusación popular, fue una vergüenza. Es una vergüenza para España y para todos los españoles que amamos a nuestra patria. Después de estudiar detalladamente la sentencia, recurriremos la misma.
Bueno, es de justicia reconocer que esa sentencia del Tribunal Supremo fue en gran medida, y hay que decirlo así, o sea, fue gracias también a la labor importante que desarrolló Vox por la querella que presentaron inicialmente y también por personarse como acusación popular. Yo quería preguntarle a Pedro, el que estuvo ahí, yo estuve ahí también cubriendo ese juicio todos los días, después del trabajo que hicisteis durante años, el esfuerzo, ¿qué cara se os queda para que luego, después de conseguir esa sentencia del Tribunal Supremo, llegue el Gobierno, indulte a todos los golpistas y ahora quiera reformar el delito de sedición para que vuelvan a la política nada y puedan repetir un golpe en el futuro? ¿Cómo se queda la cara a uno después del esfuerzo que hicisteis y que ahora el Gobierno haga esto? La cara que se nos queda, por supuesto, es que, en fin, de estar defraudado por un Gobierno que se supone que tiene que defender el Estado, la unidad territorial, y porque además no solamente nosotros, sino que además también hubo un trabajo detrás de Policía Nacional, de Guardia Civil, de los propios magistrados y jueces en los diferentes tribunales, y desde luego pues de decepción, ¿no? por nuestro Gobierno a la hora de tomar esa decisión de querer indultarles primero y ahora estar negociando la posibilidad de eliminar o derogar el delito de sedición, que ahora mismo es la gran barrera, el gran obstáculo que tiene el independentismo catalán para volver otra vez a convocar el referéndum ilegal. Si eso se tumba, desde luego están las puertas abiertas a que puedan volver a convocarlo dentro del tiempo que sea. Una cosa que me encantaría saber es cómo vivisteis internamente claro, cuando la salida de Edmundo. O sea, porque Edmundo le sacan, o sea, y la abogacía del Estado cambia la tipificación de rebelión a sedición. Edmundo se planta y le cuesta, bueno, le costó la jefatura de la abogacía del Estado. ¿Cómo vivisteis vosotros ya más internamente? O sea, es decir, la gente que formabais parte del procedimiento, y ya ahí te meto incluso a los abogados defensores, a todo el mundo. ¿Cómo se vivió aquello? ¿Qué está pasando? No lo sé. Es que de verdad es una de las preguntas que siempre he querido hacer. Pues mira, yo en la elaboración, en la redacción del escrito de acusación nuestro, indudablemente me tenía que plantear varios escenarios, ¿no? Y los escenarios eran cómo iba a actuar la Fiscalía y cómo iba a actuar la Abogacía del Estado por las posibles presiones que pudieran sufrir. Entonces, desde el momento en que yo planteamos Javier y yo, el escrito de acusación desde la perspectiva de solicitar penas por delitos de rebelión y alternativamente sedición, era para evitar cualquier tipo de maniobra política de presión hacia la Fiscalía o la Abogacía del Estado que pudiera ocasionar una situación en la que podía haber ocurrido, que por querer pedir condenas por rebelión nos olvidásemos de la sedición y al final no hubiera ni rebelión ni sedición y se quedase en malversación de fondos. Entonces vivíamos, digamos, con esa sensación de hay que siempre buscar la jugada más adecuada o la estrategia más adecuada para en ningún momento que se nos escapen. Por tanto, la relación que podamos tener con los abogados, por supuesto, de las defensas no era mucho. Alguna excepción hubo también, hay que reconocerlo. Con los fiscales, en principio, la relación fue correcta y fue buena. Y con los abogados del Estado también, con Edmundo Aval y luego con Rosa Seoane también. Pero bueno, cada uno estábamos en nuestra posición y nosotros teníamos que velar como acusación popular por los intereses generales y eso significaba que plantearnos todos los escenarios para evitar que ocurriera una situación como la que podía haber ocurrido en el caso de que, por ejemplo, pues eso, nadie hubiera acusado por sedición y entonces nos hubiésemos quedado con malversación de fondos, por ejemplo. ¿Y cómo sigue ahora el camino para que vuelva Puigdemont, por ejemplo, a España? Porque sabíamos de su detención en Alemania, de que lo siguieron también en Bélgica, lo detuvieron en Italia, pero todos estos caminos han llevado a que él sigue libre por Europa, pero sin venir a España. El tema de Puigdemont, aquí el debate que se plantea en Europa es su inviolabilidad o su inmunidad parlamentaria, ¿no? Ese es el debate. Entonces, justamente me parece que hoy ha salido una noticia en la que el propio Parlamento Europeo ha reclamado a la Junta Electoral española que aclare si Puigdemont es europarlamentario o no lo es, porque esa es la clave. Si no es europarlamentario, indudablemente no tendría inviolabilidad, no tendría inmunidad parlamentaria y, por tanto, tendrían que ser inmediatamente traído a España para poder ser... Y cuando haya nuevas elecciones... En diciembre, creo...
corrígeme, Noviembre-diciembre, este mes, noviembre-diciembre falló del TJUE, que ya el abogado general dijo que le daba la razón a Marchena, y normalmente no... No, a Llarena. A Llarena, perdón, uy, que sí, es que los... Sí, eso tiene que ocurrir antes de acabar el año y en principio la extradición, por lo que nos decían, incluso en el equipo jurídico de Puigdemont, de aceptarla, que todo indicaba que iba por ahí, iba a ser muy rápida. De cosa de una semana podíamos tener al expresidente aquí. Es que si el TJUE le da la razón al Supremo, es que ya no le queda más remedio a Bélgica que decir, oye, mira, sí. Pero luego también hay que ponerlo en relación con lo que se está poniendo encima de la mesa política aquí en España sobre la posible derogación del delito de sedición. Indudablemente, si se trae a Puigdemont y el delito de sedición está derogado, indudablemente ya prácticamente, salvo por una malversación, hubiera causa. Cuidado que sigue teniendo la malversación y la broma son 6 años, ¿eh? ¿Qué decir? Bueno, pero que, digamos, se abre un nuevo escenario jurídico, entonces todo eso hay que combinarlo, ¿no? Es decir, ¿cuándo puede venir Puigdemont y en qué condiciones pueda venir en relación con si el tipo de sedición sigue existiendo en España o no sigue existiendo, o se modifica solamente a la o se modifica para redactarla de otra manera, ¿no? O sea que todo eso son elementos que todavía son inciertos. De todas maneras, sí, tienes toda la razón del mundo en que estamos ante una tesitura que es bastante incierta, pero por mucho que se reformase el delito de sedición, probablemente la extradición se haría antes de que se pudiese realizar, aunque solo sea por plazos, una reforma legal. Eso es probable que sea así. Es probable que claro. sea así. Otra cosa sería ya cuando lo tienes aquí, lo tienes en preventiva, porque obviamente si no lo meten en preventiva, pague vámonos. O sea, ¿qué pasaría después a la hora de acusar? Y claro, el reo siempre elige el código penal que le es más favorable. Así es. Bueno, voy a tener que ir despidiendo la mesa, pero antes quiero que Joan Guirado le pregunte, porque vamos a hablar sobre El Sartadi y sobre Pere Aragonés, que tenían un papel que prácticamente va a sorprender a todos los espectadores. Sí, porque habíamos hecho el cebo antes de ir a la publicidad y es algo que con Roberto hemos comentado muchas veces por teléfono. Roberto quiere que nos cuentes un poco, que desenmascares ese apoyo, ese arrope que tenías por parte de constitucionalistas, pero oye, cuando estabas al frente de la Generalitat, me consta que algunos de estos indepes te pusieron mucho la alfombra, ¿no?, para trabajar. Esto era lo que decíamos con Enrique Millo hace un momento, ¿no? Cuando llegamos a la primera reunión, estábamos con el núcleo duro del independentismo. Eran, menos los jefes, era el resto del núcleo duro, el 2 y 3 de Aragonés, o sea, todos ellos. Bueno, pues ahí había gente, estaba Pere Aragonés, que era el número 2 de consejería de Junqueras, y estaba el Sartadi, que estaba en presidencia con Víctor Cuyel, y era la coordinadora de los temas que iban al Consejo de Gobierno. O sea, la que decidiera temas que iban al Consejo de Ministros, claro, pues el Consejo de Gobierno era el Consejo de Ministros, era el Sartadi. Yo me acuerdo un día con Carlos Alsina, en el programa de Carlos Alsina por la mañana lo dije, y ella puso un tuit que me ponía a caldo, ¿no? Tú te reías mucho y esos días hablábamos. Eso es mentira. Bueno, ella sabe perfectamente, y ya está fuera de la política, ya le puede dar más igual. Pero el Sartadi fue una activa colaboradora de la aplicación del 155, como el vicepresidente que dimitió el otro día. El vicepresidente que dimitió el otro día de la Generalitat se llama Puigneró, era secretario digital y no dimitió. Y en la aplicación del 155 era un tipo que ayudó a aplicar el 155. Solo se fue un día de madre cuando era el congreso que no me sale la palabra, de Barcelona, el congreso digital, ¿cómo se llama, Joan? El mobile. Y le tuve que mandar una carta y decir, oye, que si tú vas en contra de que los Reyes vayan al mobile, no vas en contra de los Reyes, vas en contra del mobile y en contra de Barcelona. Pero toda esta gente, y acabo ya, toda esta gente ayudó a aplicar el 155 y de una manera muy eficiente, ¿eh? Roberto, pues con ese titular nos quedamos, porque es sorprendente que Pere Aragonés y el Sartadi hayan colaborado con el Gobierno Central para aplicar el 155. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un poco más complicado a través de Zoom, pero te agradecemos tu participación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y voy a despedir también primero a nuestro entrevistado, a Pedro Fernández. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias. Miguel Ángel Pérez, nos vemos el próximo martes, nos vemos el próximo lunes también en 7 al día. Jaume Vives. Un placer. Seguiremos en la Resistencia. Vamos a estar, te lo prometo. Ya te voy anticipando. El próximo domingo en tu bar. Ah, sí, algo me han dicho. Porque vamos a hacer un especial sobre la selección. Perito Gutiérrez número 5, que ya que estoy aquí lo suelto. Exactamente. Pues las mejores salchichas de Madrid.
Ahí estaremos. Frankfurt, Bradford, Picansburg, Viena. El próximo... Vienen de ahí, sí. El próximo viernes. 100% español. El próximo domingo, perdón. Programa especial sobre las elecciones domingo de Brasil que presenta Unaicano, así que ya te anticipo que nos vamos a presentar ahí con una cámara. Yo no estaré, yo estoy en Cantabria que tengo una boda, pero sois bienvenidos. Bueno, Javier Villamor, muchísimas gracias. Un placer. Loreto Chando, muchísimas gracias. Y Joan Guirado, muchísimas gracias y buenas noches. Ellos se van, pero nosotros nos quedamos. Vamos a hablar ahora con un policía que lo vivió frente a frente. El golpe, cómo lo tuvo que parar las fuerzas de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ver primero un vídeo en el que se ve cómo tuvieron que sufrirlo ellos a pie de guerra. La declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155 cumplen 5 años. Y declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república. Sin embargo, no es motivo de celebración, sino de denuncia. Miles de agentes fueron desplazados y algunos forzados a Cataluña para proporcionar la seguridad que los secesionistas intentaban arrebatar por la fuerza. Pasaron meses viviendo en barcos infrapreparados para largas estancias y con comidas paupérrimas. Algunos pasaron días en hoteles, pero no duró mucho. Acosados por los manifestantes, en algunas localidades tuvieron incluso que abandonar estos y ser trasladados a edificios militares o gimnasios. Sin poder hacer nada los propietarios de los hoteles ante las amenazas de los separatistas de destruir o dañar sus propiedades. Alrededor de 1000 agentes pasaron la Navidad en esos barcos sin sus familias. Se trata de uno de los despliegues de mayor coste del Ministerio de Interior. La cifra inicial rondaba los 31 millones. Sin embargo, la situación se prolongó durante meses, multiplicando así el gasto público. La falsa imagen difundida por la Generalitat sobre lo que ocurría allí pretendía hacerse con el discurso oficial. The Spanish government deployed thousands of police to stop the independence referendum. They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people. And they seized ballot boxes. What crime had these people committed? Enfrentando incluso a los distintos miembros de seguridad, policía local, guardia civil y mossos de escuadra. Así se vivió el referéndum ilegal, instaurando un clima de división y tensión en la comunidad y en el país. Pues uno de los que ha vivido esto en primera persona es Hugo del Prado. Hugo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Hugo, ¿estás aquí en calidad de miembro de Jupol? Sí, soy el delegado nacional de Jupol en la UIP, en las unidades. Y participaste en la operación Copérnico. Copérnico, efectivamente, lo que es el 1 de octubre. ¿Cuándo os llaman? ¿Tú desde dónde ibas? Yo estoy destinado a la Unidad de Madrid, aquí en la Unidad de Madrid. Como una semana antes aproximadamente nos dijeron que teníamos que subir a Barcelona porque bueno, se nos requería por el tema del 1 de octubre. ¿Cuántos policías? ¿Vais? ¿Cómo viajáis? ¿Cuál es vuestra primera sensación? ¿Dónde dormís la primera noche? Nosotros, fuimos un total prácticamente todas las unidades de España. Yo subí con mi grupo, lógicamente, subimos nosotros directamente, a nosotros nos tocaba Gerona y estábamos hospedados en un pueblito cerca de Calella que se llama Santa Susana. Ahí pasamos los primeros días hasta el día 1 de octubre. Bueno, y pasasteis los primeros días en un hotel. En un hotel. ¿Cómo es el trato en ese hotel? Siempre ha sido excelente. Antes y durante y el después. Ese hotel siempre nos trató muy bien. ¿Y llegáis unos días antes del 1 de octubre? Llegamos como unos 7 días antes del 1 de octubre. ¿Y la primera operación cuándo es? Nosotros hasta el 1 de octubre montamos servicio normal en Gerona, dando seguridad a la jefatura que hay allí. Simplemente hacemos labores de prevención pura y dura, porque tampoco teníamos nada, en teoría allí no tenemos competencia, para eso estaba los Mossos de Escuadra. ¿Y qué os esperaba? O sea, de lo que os encontrasteis a lo que os esperabais, ¿qué os esperabais el 1 de octubre? Y luego, no sé si os sorprendió para bien, para mal, no sé cuál era vuestra... Al 1 de octubre no esperábamos nada, sinceramente, nadie esperaba nada. ¿No esperabais que hubiera altercados? Por lo menos lo que no esperábamos era intervenir nosotros. Nosotros no contamos con intervenir. El día antes todavía... El día antes del 1 de octubre, los propios Mossos de Escuadra se nos acercaron de noche donde estábamos montando el servicio a decirnos que estuviéramos tranquilos, que el día 1 de octubre ellos iban a intervenir. Nos lo dijo el jefe de Gerona del servicio. ¿Eso los Mossos de Escuadra? Mossos de Escuadra, el jefe de los servicios de Gerona de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué hubiera pasado? Si hubieran intervenido los Mossos, hubieran sido los Mossos
los que hubieran tenido esos altercados o no sé cómo os lo esperabais, no sé? Nosotros no esperábamos, es que no sabíamos lo que esperarnos, la verdad que no sabíamos, fue toda una sorpresa. Nosotros ese mismo día de noche hicimos una reunión con el jefe de grupo, nos dijo, estamos tranquilos, van a intervenir los Mossos, nos damos por si necesitan que les apoyemos porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y de repente os enteráis de que los Mossos han decidido no actuar. Sí, fue curioso porque estábamos tranquilamente, nosotros casualmente, igual que el resto de unidades que estaban por España, estaban pues en puntos estratégicos establecidos y estábamos tranquilamente todos esperando pues a que empezara el 1 de octubre las votaciones. No sabíamos, y como 20 minutos antes de las 9 de la mañana, a nosotros en concreto nos dicen que tenemos que intervenir, que los Mossos de Escuadra no van a trabajar. ¿Y dónde intervienes tú? Nosotros intervenimos en Gerona. ¿Y cuál es el ambiente que os encontráis en el colegio electoral? Muy hostil. Nosotros entramos en la calle, lo primero que encontramos es una pareja de los Mossos de Escuadra muy jovencita con un teléfono grabando nuestra intervención. Es lo primero que nos encontramos. O sea, los Mossos de Escuadra estaban grabando como para denunciaros a vosotros, a los policías. No sé por qué, la verdad que nos resultó, no le dimos ni importancia. Pasamos, estaban grabándonos, dijimos, bueno, pues nada, por algo será. ¿Y cómo fue la actuación? Pues nos encontramos una calle con unas 400 personas y bueno, nosotros sinceramente pensábamos que no íbamos a entrar. Había una presión importante en la puerta del colegio y sí, mi jefe comunicó y le dijeron que había que entrar. Y tuvimos 45 minutos para conseguir entrar al colegio. Llegáis al colegio y luego hay muchos vídeos de incluso gente enfrentándose con los Mossos de Escuadra enfrentándose con los policías con guardas forestales, con los Mossos, con bomberos. ¿Qué os encontrasteis? ¿Cómo? Nosotros nos encontramos sobre todo mucho odio. Eso fue lo que más nos llamó la atención. La gente estaba realmente enfadada con nosotros. Nosotros íbamos a cumplir una sentencia judicial, nos mandaba un juez ir a intervenir y nos encontramos que la gente no quería que entráramos al colegio y teníamos que entrar. Y nos encontramos gente mayor, mucha gente joven. ¿Buscaban los independentistas un muerto? No lo creo. No lo creo. Por lo menos ponían delante, no sé, bueno, en primera fila, niños, ancianos. Sobre todo los niños estaban dentro de los colegios. Cuando conseguíamos entrar al colegio, tiramos, lógicamente había que entrar a buscar las urnas, junto a la policía judicial, información, los que venían de paisano. Y ahí es donde estaban los niños. Tiramos, imagínese usted, tirar una puerta y encontrarnos con 12 niños atemorizados porque ven entrar a 10 hombres equipados hasta las orejas, de negro, y no saben dónde estaban, pues la imagen era dantesca. Pues Hugo del Prado, muchísimas gracias por haber venido hasta el plató de La Alternativa. Buenas noches y también les despedimos a ustedes en este programa especial bueno, pues eso, que les despedimos tras este programa especial sobre la aplicación del artículo 155. Se han cumplido 5 años, hemos hablado con políticos, con abogados, con policía y con escritores. Hemos tocado todos los palos. Ahora ustedes tienen que sacar las conclusiones tras lo analizado en este programa especial.